Este chico era cazado por humanos. En este mundo, durante siglos, los goblins han sido presas de los aventureros, que quieren arrancarles las orejas por dinero. Su nombre era Nog, un goblin. Mientras los demás solo huían, él quería entender por qué los humanos cazan a los goblins. Todos se rieron cuando dijo eso, lo llamaron loco. Pero Nog no renunció a su plan, hasta que un día, mató a un aventurero. Y, en ese momento, ocurrió algo imposible. Desbloqueó el sistema arcano de los humanos, un sistema que podía hacer fuerte a un goblin débil. Ahora Nog puede hacer algo que ningún goblin jamás logró. Desbloquea infinitas habilidades, que antes solo los humanos podían obtener. Corriendo por el bosque, alguien avanza rápidamente por un sendero entre los árboles. Pisando fuerte en el suelo, un goblin grita preguntando a dónde creen que van. Delante de ellos, una manada de jabalíes salvajes corre a toda velocidad por la colina. Persiguiendo a los animales, el grupo de goblins les ordena que regresen de inmediato. En medio de la huida, uno de los jabalíes termina pisando y activando una trampa. En eso, una gran red de captura cae desde arriba hacia los animales. Con los jabalíes atrapados, la trampa es jalada hacia la cima de un árbol. Viendo que el plan funcionó, todo el grupo de goblins celebra el éxito de la cacería. Uno de ellos dice que lo logró, y otro pregunta cómo se le ocurrió esa idea. Con las manos en la cintura, presume diciendo que es un inventor. Soltando una risa, una de las goblins comenta que la mitad de sus inventos no funcionan. Él entonces replica que al menos está innovando y que todo es prueba y error. Pero los otros goblins lo defienden, diciendo que lo que hace es impresionante. Riendo a carcajadas, les agradece a sus amigos por el apoyo y los elogios que recibió. Sin que se den cuenta, una figura encapuchada observa todo desde la cima de un árbol. Mientras los goblins planean la cena, el arquero prepara su arco para disparar. Entonces la flecha vuela a alta velocidad en dirección al grupo. Al percibir el peligro, uno de los goblins señala y les grita a todos que tengan cuidado. Para protegerla, empuja a su amiga fuera del camino de la flecha. Después de eso, más flechas caen cerca, haciendo que los otros goblins retrocedan asustados. Parado, él solo observa el resultado del ataque sorpresa que alcanzó a sus amigos. Jalando la mano de su amiga, le dice que necesitan huir de allí. En eso, el arquero salta del árbol, uniéndose a otros dos aventureros en el suelo. En un rápido flashback, un goblin corre desesperado huyendo de otros cazadores humanos. Ya en la huida, ella pregunta por los demás, pero él dice que no pueden salvarlos. Rechinando los dientes, él continúa corriendo sin mirar atrás ni por un instante, pero se detiene de repente y se da la vuelta, listo para enfrentar a los enemigos. Mirando hacia atrás, grita que al menos puede salvar a los dos que quedan. Con un objeto de madera en las manos, se prepara para usar su invento. Al disparar el objeto, una gran mano de madera se expande en dirección a los perseguidores. Él dice que le tomó 3 semanas, pero ella grita que no es momento para pruebas. Al ver a los dos, un aventurero avisa que encontró más goblins para su misión. Iniciando la persecución, los humanos corren detrás de los dos goblins por el camino. Corriendo desesperadamente, él grita mientras huye de sus perseguidores que están justo detrás. Frente a él, divisa un hongo morado gigante en medio del bosque. Teniendo una idea, cambia de dirección y corre directo hacia el hongo. Saltando sobre el hongo, grita que tuvieron suerte, sorprendiendo a su amiga. Con una sonrisa, dice que encontró un hongo de nube dulce en el camino. Después de aterrizar, pisa con toda su fuerza la parte superior del hongo. Inmediatamente, el hongo libera una nube enorme que avanza contra los aventureros. Envueltos por el humo, empiezan a toser, sin entender lo que pasó. Con la visión bloqueada, pierden de vista a los goblins en medio del humo. Extendiendo la mano, uno de ellos se da cuenta de que los goblins ya se han ido de allí. Su amigo entonces le avisa que huyeron, mientras una magia se activa en su mano. Mirando una pantalla, se queja de que solo necesitaba 2 más para la misión. Viendo la escena, su amigo le pregunta qué tanto hace, llamándolo raro. Llegando a la aldea, él dice que pensó que era el fin, pero ella responde que él siempre dice eso. Ante ellos surge Rectorus, la aldea goblin del sur, con un hongo gigante en el centro. Tumbado por ahí, reflexiona sobre cómo los aventureros cazan goblins solo por sus orejas. Cuestionando por qué les quitan las orejas, se encuentra con la imagen de un jefe guerrero. Girándose de repente, asusta a su amiga que no entiende qué pasó. Corriendo, va hacia una multitud y pregunta por qué están todos reunidos allí. Pidiendo disculpas, se abren paso entre la multitud para ver qué está sucediendo. Hablándole a la multitud, su líder anuncia que los ataques de los aventureros han empeorado mucho. Acercándose, otro goblin se lamenta al escuchar lo que le pasó al hermano de ella. Él entonces pregunta si su hermano, Kras, no murió en el ataque de hoy. Ella se queda confundida y dice que creía que había muerto la semana pasada, o tal vez era otro. Ante esto, él comenta que es difícil recordar quién está vivo con tantos parientes. Gritando con convicción, el líder dice que sabe lo que deben hacer contra los aventureros. Ante la pregunta del líder, levanta la cabeza, considerando trampas o un ataque sigiloso. Anunciando su plan, el líder dice que usarán la ventaja numérica para vencer a los enemigos. Interrumpiendo a la multitud, le grita al anciano que espere antes de continuar el discurso. Girándose lentamente, el líder goblin solo lo mira fijamente, esperando lo que tiene que decir. Él advierte que eso solo aumentará las muertes, pero el líder lo desafía a dar una solución. Presionado por los demás, sugiere que a corto plazo necesitan cambiar la forma en que cazan. A largo plazo, dice que necesitan entender por qué los aventureros los cazan. Completamente confundidos con la idea, los otros goblins no saben cómo reaccionar a eso. El anciano, por su parte, solo demuestra su total desprecio por la sugerencia presentada. Riendo a carcajadas, grita diciendo que esa es la idea más estúpida que ha escuchado. A su lado, su amiga solo observa toda la discusión desarrollarse frente a ella. Él entonces escucha a la multitud decir que son bárbaros y que deben ser masacrados. El anciano le dice que lo piense, afirmando que solo la fuerza bruta alejará a los enemigos. Golpeándose el propio rostro, insiste en que al final todo lo que importa es el poder. Frustrado con todo, golpea la barandilla de madera y se marcha de ese lugar. De vuelta en su cuarto, se queja de que el anciano lo llamó tonto. Desde adentro del cuarto, su amiga lo observa, diciendo su nombre en voz alta. Llevando un martillo, dice que van a hacer aquello, dejándola muy confundida. Frente a ella, le muestra un gran baúl de madera con una campana colgando. Con un poco de esfuerzo, comienza a levantar la pesada tapa del baúl. Abriendo el baúl, dice que van a capturar a uno de los aventureros allí adentro. Él entonces termina su plan, diciendo que van a descubrir por qué odian a los goblins. Al día siguiente, un nuevo sol amanece sobre la aldea goblin en la cima de la colina. Un gran grupo de cazadores goblins sale marchando por las puertas principales de la aldea. Mientras tanto, fuertes golpes suenan en la puerta de madera de la casa de Nog. Adentro, martilla sin parar, enfocando toda su atención en una nueva creación. Golpea una pieza de metal, trabajando en los detalles finales de su nuevo proyecto. Al terminar el trabajo, levanta el brazo para
para limpiarse el sudor de la cara. Luego, deja el martillo a un lado, terminando finalmente su nueva invención. Sosteniendo el objeto, dice emocionado que eso debería resolver su problema. Ya en la puerta, le pregunta a su amiga si por fin está lista para salir. Cargando una mochila pesada, ella asiente con la cabeza, confirmando que está lista. Al salir de la aldea, él dice que el grupo de caza ya se fue, creando la oportunidad perfecta. En otra escena, un grupo de goblins avanza por el bosque, lleno de diversas especies. De todos los habitantes, los goblins son conocidos por ser los más débiles de la zona. Para compensar, siempre atacan en grandes grupos para superar a sus enemigos en batalla. Pero todas las criaturas del bosque sufren por la presencia de una amenaza en común. En el bosque, un grupo de humanos inicia un ataque contra los goblins que se encontraban allí. En un recuerdo del pasado, la escena muestra a los humanos invadiendo el bosque y luchando constantemente. Atacaban todo a su paso, como si buscaran algo específico. Conocidos como aventureros, estos cazadores usaban incluso magia para atacar a los goblins. En eso, un goblin corre desesperado, intentando escapar de un ataque mágico que venía por detrás. Al ser alcanzado de lleno, termina siendo completamente cubierto por el ataque que lo perseguía. Poco después, otro ataque corta una gran estructura, haciéndola pedazos. Un aventurero detiene el golpe, bloqueando el ataque que se deshace a su alrededor. A través de un fragmento roto, se refleja una imagen mientras una voz lo llama. De vuelta en el presente, su amiga le grita, sacándolo de sus pensamientos. Él se disculpa, diciendo que estaba distraído mirando el equipo en el suelo. Ella entonces le pregunta por qué están allí, lejos de la pelea en el centro del bosque. Un rápido recuerdo muestra a un goblin golpeando de lleno a un aventurero durante una batalla. Él le recuerda el riesgo de que los maten si se acercan demasiado al conflicto. Luego, explica que un aventurero más débil podría estar patrullando su área. Ajustando un seguro en su guantelete, se prepara para la siguiente fase del plan. Explica que el perímetro del bosque es el lugar ideal para su trampa. Al encontrar el lugar perfecto, ella aprueba la elección y él confirma con un gesto. Señalando hacia adelante, avisa que ahora prepararán 3 trampas diferentes. Comenzando con el lanzador de redes, preparan el primer mecanismo de captura en el suelo. Luego, una trampa para osos es colocada cuidadosamente en medio de la hierba alta. Para finalizar los preparativos, una gran resortera es atada entre 2 árboles muy cercanos. Al ver todo listo, ella dice que las trampas son increíbles y queda impresionada, pero pregunta por qué los nombres son tan malos, dejándolo avergonzado por la crítica. En ese momento, un aventurero aparece en el camino, preguntando si hay alguien por allí. Escondidos, observan al objetivo acercarse cada vez más a la cuerda tensada. Caminando sin preocupación, el aventurero está a punto de pisar la trampa, pero al tocar la cuerda, esta simplemente se rompe bajo su pie sin activar nada. Mirando la cuerda rota, él solo se encoge de hombros y sigue su camino. Al verlo alejarse, ella pregunta por qué la trampa no se activó como debía. Sin entender, él dice que está seguro de haber preparado la trampa correctamente. De repente, la red del lanzador cae sobre él, atrapándolo en el lugar. Riendo de la situación, ella dice que al menos su invento funciona perfectamente. Atrapado en la red, él le grita que se calle y lo ayude a salir de allí. Más tarde, escondidos de nuevo, él asegura que la próxima trampa no fallará. Señalando un arbusto, ella pregunta si el aventurero solo necesita pisar allí para activarla. Revelando el cebo, un gran cristal morado es colocado en el centro del arbusto. Explica que es un mineral muy raro y que nadie puede resistirse a él. De vuelta en el camino, el aventurero se detiene y observa el cristal desde lejos. Escondida, ella pregunta si él notó el cebo que dejaron. Después de mirar, el aventurero ignora el cristal y sigue caminando sin darle importancia. Riendo a carcajadas, ella dice que él definitivamente tiene buen gusto para las piedras. Pasando a la última trampa, ella cuestiona por qué a los humanos no les importan los minerales. Con una sonrisa, sugiere que prueben un nuevo cebo para la trampa. Explicando su plan, dice que a los aventureros les encantan los objetos de los goblins. Teniendo una idea, él se da cuenta de cómo llamar la atención del aventurero. Escondidos, observan al objetivo acercarse al nuevo cebo que prepararon. Deteniéndose de repente, el aventurero dice que le pareció oír algo cerca. Desde el arbusto, él se queja diciendo que un simple muñeco no va a funcionar. Al ver el muñeco, el aventurero dice que sirve perfectamente para su misión diaria. Entonces él le grita que actúe, y el aventurero se da cuenta de que ha caído en una trampa. Con todas sus fuerzas, ella jala la cuerda para activar el mecanismo de captura. Atrapado por la cuerda, el aventurero es levantado del suelo y queda completamente inmovilizado. Diciendo que es su turno, él se prepara para la segunda parte del plan. Balanceándose, arroja un manojo de cuerdas en dirección al hombre atrapado. Golpeando de lleno al aventurero, el impacto lo deja completamente inconsciente al instante. Sujetando la cuerda con un objeto, confirma que saben cuál es el siguiente paso. Inconsciente, el aventurero queda colgado en la trampa, sin mostrar ninguna reacción al ataque. Permanece inmóvil, completamente noqueado después de ser golpeado de lleno. Ya dentro de un baúl oscuro, los dos miran hacia arriba, en dirección a la tapa. Mirando hacia abajo, saluda al aventurero que acaba de despertar en la oscuridad. En eso, el prisionero se ve colgado sobre un foso lleno de estacas afiladas. Encarando al hombre, le advierte que lo soltará si decide cooperar con ellos. Incrédulo, se pregunta cómo es que unos goblins lograron hacerle eso. Preparándose, le avisan que, antes que nada, tienen algunas preguntas para él. Meciendo al prisionero, le pide al aventurero que le cuente todo lo que sabe. Acercándose al hombre, le pregunta por qué odia tanto a los goblins. Luego, dice que se pasan los días cazando goblins solo por sus dientes. En eso, su amiga lo interrumpe, diciendo que también se llevan partes de ellos. Enumerando las partes, comienza mencionando que los aventureros se llevan sus orejas. A continuación, añade su cabello a la larga lista de objetos robados. Mostrando las manos, también dice que los aventureros se llevan sus dedos. Gritando muy fuerte, finaliza la lista diciendo que también se llevan los dientes. Volteándose hacia ella, le advierte que ya había mencionado los dientes en la pregunta. Entonces repite la pregunta, queriendo saber por qué no pueden vivir en paz. Sin responder, el aventurero dice que los goblins no lo entenderían, y recibe una amenaza. Rechinando los dientes, el aventurero simplemente mira fijamente al goblin sin decir nada. Para presionarlo, vuelve a mecer al aventurero sobre el pozo de estacas. Decidido, le advierte que el aventurero tendrá que morir por no cooperar. Aún estando atrapado, el aventurero pregunta si de verdad creen que pueden amenazarlo. Al ver algo de repente, el goblin mira hacia un lado, en dirección a ella. En eso, ella muestra un hacha que sostenía, lista para cortar la cuerda. Asustado, el aventurero grita desesperadamente mientras el goblin se queda sin reacción. Con un golpe certero, impacta la madera que sujeta la cuerda de la trampa. Al reventar la cuerda, su acción hace que el aventurero caiga directamente al pozo. Él entonces grita su nombre, viendo al prisionero desplomarse en la oscuridad. Cayendo rápidamente, el aventurero mira hacia abajo con una expresión de pánico total. En el fondo del pozo, desea
Decenas de estacas puntiagudas lo esperan en la oscuridad. Extendiendo la mano, intenta alcanzar al aventurero, gritando el nombre de su amiga. Volteándose hacia ella, le pregunta por qué soltó la cuerda, y ella se defiende. Ella le responde diciendo que él incluso le hizo una señal con la mano, pero él le grita de vuelta, explicando que solo intentaba asustar al prisionero. Él continúa la discusión, advirtiéndole que ni siquiera habían acordado una señal. Al darse cuenta de lo que hizo, entra en pánico y grita que mataron al hombre. Señalándola, la corrige diciendo que fue ella quien lo mató, idiota. Mirando hacia el pozo, ven una mano salir de entre las estacas. Al ver la mano, ella sugiere que probablemente él debería ir a buscarlo allá abajo. Indignado, él le pregunta si quiere que baje, pero ella insiste. Sin tener mucha opción, él simplemente se voltea hacia el pozo en silencio. Mientras lo baja con una cuerda, él le grita que no lo deje caer. Sosteniendo la cuerda, ella le asegura que no la soltará por nada del mundo. Mientras desciende, algo emerge del fondo del pozo, sorprendiéndolo por completo. En ese instante, una pequeña criatura fantasmal sale volando de una de las estacas. Sin entender, grita preguntando qué es esa cosa que apareció. Asustado, empieza a patear el aire, intentando alejar al pequeño fantasma, pero la criatura vuela directo hacia su pecho, entrando en su cuerpo. Después de absorber al fantasma, se toca el pecho, sin entender nada. Mirando hacia arriba, grita que el fantasma entró en él, dejándola confundida. Con una fuerza repentina, escala la pared del pozo y sale rápidamente. Al verlo salir, ella le pregunta qué le pasó y por qué no recogió el cuerpo. Explicando la situación, dice que un espíritu extraño salió del cuerpo del aventurero. Con una nueva visión, se encuentra con un mensaje de bienvenida para el nuevo jugador. Junto con el fantasma, una ventana flotante del sistema aparece frente a sus ojos. En eso, el espíritu le anuncia que ha desbloqueado una nueva habilidad de aceleración. Con una sonrisa, el fantasma le pregunta si acepta recibir la nueva habilidad. Volteándose hacia su amiga, le pregunta si está viendo al fantasma que habla. El espíritu entonces le explica que él es el único capaz de verlo. Sin entender nada, ella le pregunta de qué está hablando, con los brazos cruzados. Ella dice que si lo están atormentando, es lo que se merece por todo. Irritado, él le grita preguntando por qué él y no ella, que fue quien cortó la cuerda. Mirando la pantalla, pregunta qué es esa cosa que flota frente a él. Al intentar tocar la pantalla, su mano simplemente atraviesa la interfaz sin ningún efecto. Volteándose hacia ella, le pregunta si de verdad no puede ver la pantalla. Retrocediendo un poco, se asusta por la reacción de ella, que no entiende nada. De repente, aparece un grupo de aventureros, diciendo que oyeron gritos de goblins. Al ver a los aventureros, él se prepara inmediatamente para la pelea que se avecina. En pánico, ella grita avisando que han aparecido más aventureros cerca. Sin perder tiempo, la agarra del brazo para que empiecen a huir juntos. Tirando de su amiga, le grita que corra, iniciando una huida desesperada. Al verlos huir, uno de los aventureros les grita a sus hombres que los atrapen. Corriendo por el bosque, una flecha pasa volando y se clava en el árbol de al lado. Asustado por el ataque, se detiene un segundo y mira hacia atrás. Mientras corren, los aventureros disparan más flechas en dirección a los dos fugitivos. Gritando que se separen, ve una explosión justo detrás de su amiga. Después de separarse, un aventurero lo persigue solo por el camino de tierra. Huyendo, grita que él sí se baña, mientras la pantalla le pide que responda. Preguntando si el fantasma no se calla, le advierte que está a punto de morir. Al leer la palabra acelerar, se da cuenta de que puede usar la habilidad para escapar. Sin otra opción, finalmente presiona el botón para aceptar la habilidad. Tras aceptarla, un poder comienza a fluir por su mano y su brazo. Al adquirir la nueva habilidad, oye al mago desafiarlo a escapar del ataque. Entonces, una gran bola de fuego es lanzada rápidamente en su dirección en el bosque. Al impactar el lugar, la magia causa una enorme explosión en medio del camino. Con el impacto, un árbol en llamas comienza a caer para bloquear el paso. Determinado, grita muy fuerte que no va a morir de esa manera. Corriendo hacia el peligro, se prepara para usar su nueva habilidad. Con el objetivo en mente, se concentra para correr aún más rápido. Forzando su cuerpo, pisa con firmeza para ganar el máximo impulso. Ganando velocidad, avanza como un borrón, dejando todo atrás rápidamente. Al activar la habilidad, sale disparado a una velocidad altísima para escapar del peligro inminente. Sorprendido, el mago se pregunta cómo un goblin pudo usar una habilidad así. Sin abandonar la cacería, prepara un nuevo hechizo aún más poderoso. Pero el goblin esquiva todos los ataques, siguiendo adelante a toda velocidad. Moviéndose a gran velocidad, prepara su cuerpo para detener la carrera bruscamente. Frenando de repente, pisa con tanta fuerza que agrieta todo el suelo. Después de la carrera, se queda quieto en el mismo lugar, recuperando el aliento. Sin entender cómo llegó allí, se pregunta si acaba de teletransportarse. Volteándose hacia el espíritu, niega la idea y le pregunta si fue obra suya. Confirmando con una sonrisa, el espíritu le explica que activó la aceleración temporal. Aún procesando la información, repite la palabra acelerar sin entender del todo. Al ver al enemigo reagruparse, grita mientras se prepara para huir de nuevo. Corriendo una vez más, le advierte que el fantasma tiene mucho que explicar. Con una gran sonrisa, dice que tendrán un interrogatorio después de todo. Corriendo de regreso, cruza el bosque lo más rápido que puede. Al llegar a la aldea, se encuentra con una escena de destrucción total. Impactado por la escena, observa el resultado del ataque de los aventureros. Frente a él, varios goblins heridos y caídos están esparcidos por el suelo. En medio de los escombros, una chica llora sobre el cuerpo de otro goblin. Al ver la destrucción, se dice a sí mismo que las cosas no pueden seguir así. En eso, un goblin más grande lo llama y le pregunta si ha visto a su amiga. Al darse la vuelta, el goblin se sorprende al ver que está vivo y bien. Sin responder, le dice que todavía no ha visto a su amiga en ninguna parte. Al notar algo extraño, se voltea, sin poder creer lo que está viendo. Corriendo por la aldea, busca desesperadamente a su amiga desaparecida. Gritando su nombre, pregunta dónde está, mirando en todas direcciones. En medio de la multitud, intenta abrirse paso para encontrar a su amiga. Sorprendiéndolo por la espalda, el espíritu se enrosca en su cuerpo para llamar su atención. Después del susto, le pregunta si el espíritu le está leyendo la mente. Con una sonrisa, el espíritu confirma que puede escuchar todos sus pensamientos. El espíritu le explica que la habilidad de analizar puede ayudarlo a encontrar a su amiga. Repitiendo la palabra, mira fijamente al espíritu, sin entender bien que es una habilidad. Sin otra opción, acepta hacer las cosas como el espíritu le sugirió. Concentrando su poder, se prepara para activar la nueva habilidad de análisis. Con sus ojos brillantes, enfoca su visión para buscar a su amiga desaparecida. Usando la habilidad, logra ver a través de la multitud, encontrando a su amiga poco después. Sola en medio de la multitud, ella destaca con un aura diferente a la de los demás. Gritando su nombre, corre en su dirección para sacarla de allí rápidamente. Al escuchar su nombre, ella se voltea, sin entender lo que sucede a su alrededor. Con lágrimas en los ojos, ella lo mira de
vuelta, sin poder decir una palabra. Corriendo hacia él, extiende los brazos para abrazarlo con fuerza. Saltando a sus brazos, le dice que pensó que los aventureros lo habían atrapado. Llorando, le pide que nunca más vuelvan a separarse de esa manera. Sosteniéndola en sus brazos, él solo la mira de vuelta, todavía procesando todo. Con una sonrisa, él la abraza de vuelta después de encontrarla finalmente en la multitud. Observando a los dos, el pequeño espíritu simplemente flota cerca con una sonrisa en el rostro. De regreso en su casa, los dos se preparan para tener una larga conversación. Amenazando al espíritu, le exige que le cuente todo lo que sabe o se arrepentirá. Sin entender la escena, ella le pregunta qué diablos está haciendo ahora. Él le explica que el fantasma del aventurero lo está ayudando a sobrevivir. Aún sentada, ella solo lo mira, intentando entender la historia que acaba de contarle. Ignorando a su amiga, insiste en que el espíritu responda, pero este se ofrece a ayudar. Avisando que no puede morir, el espíritu vuela en dirección a ella, asustándola bastante. Después de eso, comienza a interactuar con la pantalla del sistema, analizando todas las opciones. En eso, aparece una notificación, y él pregunta si eso es el famoso sistema. Señalando al espíritu, confirma que es un usuario y le pregunta su nombre. Con una gran sonrisa, el espíritu confirma que toda la información es correcta. Después de las respuestas, comenta que fue fácil y que Pip respondió a todo. Para su sorpresa, aparece una pantalla de estado con sus atributos de nivel 1. Entiende que al ganar experiencia podrá subir de nivel y mejorar sus atributos. Al ver sus nuevas habilidades, piensa que todo parece demasiado bueno para ser verdad. Analizando mejor, se queja de tener solo 2 puntos de fuerza en sus estadísticas. Luego señala a su amiga, sorprendido de que ella tenga 6 veces más fuerza. Sentada a su lado, ella solo lo observa sin mostrar ninguna reacción al descubrimiento. Preguntándole a Pip, descubre que el sistema se reinició y que él es realmente débil. A solas, comienza a reflexionar sobre cómo el aventurero consiguió ese sistema. También se pregunta si todos los humanos lo poseen, lo que explicaría su fuerza. En eso, recuerda las batallas y la pregunta que quería haber hecho. De repente, el pequeño espíritu aparece frente a él, interrumpiendo sus pensamientos. Con convicción, afirma que quiere más respuestas sobre el poder de ese sistema. Poniéndose de pie, se para frente a su amiga, que lo observa atentamente. Entonces decide que va a descubrir por qué los aventureros los matan. Además, quiere entender qué es realmente ese sistema y cómo funciona. Volteándose hacia su amiga, la llama por su nombre para contarle su nuevo plan. Con una sonrisa, le dice que tiene una idea completamente loca para los dos. Levantando el puño, declara que a partir de ahora se convertirán en aventureros. Al salir del pueblo, dice que ahora sí las cosas se están poniendo interesantes. Con un nuevo look, se prepara para el viaje con una máscara. Ajustando su equipo, se coloca la máscara en el rostro para ocultar su identidad. Ella le pregunta si está seguro, pero él responde que nadie los reconocerá. Explica que es equipo de aventureros de verdad, así que el disfraz es perfecto. Mostrando la máscara, dice que es el mejor disfraz que pudieron conseguir. En un flashback, ella usa un traje de maga y se queja de que todo es una tontería. Sofocado, él le dice que se calle y le quite la ropa de encima. De vuelta en el presente, ella dice que necesitan armas para pelear bien. Con unos grandes guanteletes, dice que le gustaron y que los usará en el viaje. Ella entonces comienza a lanzar puñetazos al aire, diciendo que es muy buena peleando. Sin saber qué elegir, él piensa en usar la habilidad que Pip mencionó. Activando la habilidad, usa el análisis para ver las armas disponibles en el tesoro. Con la habilidad, ve las estadísticas de varias espadas y dagas cercanas. Pero una notificación le avisa que no tiene suficiente fuerza para usar las armas correctamente. Suspirando, se resigna a que solo es lo bastante fuerte para usar la daga. Con las estadísticas a la vista, la daga básica parece ser su única opción viable. Tomando el arma, dice que siempre se imaginó usando algo mucho más grande. En su imaginación, se ve como un gran guerrero con armadura dorada. De vuelta a la realidad, sostiene la daga y se dice a sí mismo que siga soñando. Pip entonces le explica que solo necesita subir de nivel para usar armas más grandes. El espíritu también le avisa que puede guardar la daga en su inventario personal. Sin entender muy bien, pregunta si es verdad que puede guardar el objeto. Al dar la orden, la daga en su mano comienza a convertirse en datos. Sorprendido, pregunta si la daga desapareció, y Pip confirma que está guardada. Pip entonces le explica que solo necesita pensar en el comando para acceder al inventario. Con la pantalla abierta, le dice a Pip que el sistema es muy útil. Observándolo de lejos, ella se pregunta qué le pasa ahora. Sin entender nada, solo lo observa con una expresión confusa en el rostro. Caminando por el bosque, ella le pregunta qué está haciendo con las manos. Intentando explicar, él dice que el fantasma le dio acceso al sistema. Sin creerle, ella le advierte que no necesita seguir mintiendo con esa historia. En ese momento, escuchan una voz y se asustan con el sonido repentino. Reconociendo la voz, él corre en esa dirección, y ella le pregunta por qué van. Con una sonrisa, le recuerda que ahora ellos también son aventureros. Acercándose al lugar, los dos saltan dentro de un arbusto para esconderse. Escondidos, espían entre las hojas para ver lo que estaba sucediendo allí. Más adelante, un aventurero se queja de que hay demasiados slims mientras lucha contra ellos. Su compañera también se pregunta por qué aparecieron tan de repente en el camino. Al ver la confusión, los dos se miran, tratando de entender la causa del ataque. Para descubrirlo, activa su habilidad de análisis, enfocándose en los monstruos y los aventureros. El análisis muestra que el aventurero estaba aplastando los slims que se le acercaban. Analizando mejor el suelo, ve que en realidad eran frutas silvestres aplastadas. Se da cuenta de que estuvieron intentando recoger las frutas de la manera equivocada todo el tiempo. Por eso, terminaron siendo atacados y rodeados por los slims del bosque. Defendiéndose, el aventurero usa su escudo para bloquear los ataques de los slims. Con un golpe fuerte, uno de los slims logra romper la defensa del escudo. Mirándose, los dos compañeros intercambian miradas, sin saber qué hacer a continuación. Gritando que no puede, él huye, y ella le pide que no se vaya. Sola, ella se queja del cobarde, diciendo que no pueden escapar con tantos slims. Desde el arbusto, él se pregunta cómo alguien puede abandonar a sus amigos de esa manera. Con un flashback, recuerda cuando él también abandonó a sus amigos. Apretando el puño, recuerda el dolor de haber tenido que dejarlos a todos atrás. En eso, su amiga lo llama por su nombre, sacándolo de sus malos pensamientos. Poniéndole la mano en el rostro, la acerca hacia él y le dice que irán. Rodeada por los slims, la aventurera es alcanzada por uno de los ataques directos. Escupiendo sangre, siente el impacto del golpe, sin poder defenderse a tiempo. Al ver la escena, su compañera grita su nombre y corre a ayudarla. Diciendo que no hay tiempo, le impide acercarse para curarla. Inmediatamente, los slims avanzan y las rodean a las dos, sin darles oportunidad de escapar. De repente, una figura misteriosa ataca a los slims, cortando a varios de ellos a la vez. Dándose la vuelta, la aventurera observa la escena, sin entender lo que acaba de pasar.
ayudar. En eso, aparecen dos aventureros enmascarados, y uno de ellos les dice que no se preocupen. Con la daga en la mano, completa la frase, diciendo que están allí para ayudar. Rodeados de Slims, uno de ellos comenta que son demasiados y el otro está de acuerdo. De repente, uno de los Slims en su camino se divide por la mitad. Luego, las dos partes se vuelven a unir, formando un Slime completo. Al ver la situación, él explica que es necesario aplastar el núcleo para derrotarlos, pero muchos otros Slims siguen saltando hacia ellos sin parar. Entonces dice que cerca de las vallas, los monstruos no dejarán de aparecer. Mirando a la chica herida, le pregunta por qué se sujeta la rodilla. Mientras se cura, ella dice que el daño es grave, pero que puede solucionarlo. Luego les pregunta si están bien, agradeciéndoles por el rescate inesperado. Mirándose, uno le pregunta al otro si cree que son gnomos. En ese momento, uno de los Slims frente a ellos parece soltar una risita. Dándole una palmada en la espalda a su amigo, él confirma que son aventureros gnomos. Después, avanzan juntos hacia los monstruos para atacar. Saltando en el aire, corta a un Slime, pero vuelve a fallar el núcleo. Al caer al suelo, clava la espada mientras dos Slims se acercan por los lados. Teniendo una idea, observa el núcleo del Slime destacarse justo enfrente. Entonces, el Slime se une a la espada y aparece una notificación de habilidad. Con el poder activado, dice que ahora puede ver lo que necesita. Su visión se enfoca directamente en el punto débil de la criatura que se aproxima. Girando su cuerpo, acierta el golpe preciso, gritando que vio el punto débil. Tras la victoria, le pregunta a Pip si lo vio, celebrando su hazaña. En eso, una nueva ventana aparece frente a él, dejándolo un poco confundido. Pip explica que el sistema otorga puntos de experiencia por cada monstruo derrotado. Continúa diciendo que, con suficiente experiencia, se puede subir de nivel, pero mientras escuchaba, varios Slims le dan de lleno por todos lados. Al ver el peligro, Pip sugiere que hablen de eso después de la pelea. De repente, Gooble aparece por detrás y le pone la mano en el hombro. Saltando sobre él, ella lanza un golpe poderoso, destruyendo a varios monstruos. Sorprendido, él comenta que Gooble ni siquiera necesita apuntar al núcleo para ganar. Al ver a su compañera en posición de combate, dice que Pip no bromeaba. Apretando el puño, Gooble se prepara para la pelea, revelando su impresionante fuerza. Al ver la notificación de daño, Nog le pregunta a Pip qué sucede si el HP llega a 0. Pip responde que se muere, haciendo que Nog grite que pensaba que solo se desmayaría. Mientras discute con Pip, Laura le pide que se detenga porque la está poniendo nerviosa. Con un potente puñetazo, Gooble aplasta a uno de los Slims contra el suelo sin dificultad. Girando su espada, Nog también logra derrotar a un monstruo, ganando más experiencia. Pero justo después, un Slime le acierta un golpe directo en la cara. Saltando para alejarse, el pequeño monstruo le saca la lengua en tono de burla. Caído en el suelo, observa cómo Gooble es lanzada con fuerza contra un tronco. Dándose la espalda, se dan cuenta de que están completamente rodeados por los monstruos. Al ver el peligro, la chica herida dice que van a morir y pregunta por qué tarda tanto. Entonces le pide a Laura que se vaya, que la deje atrás para salvarse. Rechazando la idea, Laura se concentra, diciendo que prometió convertirse en una aventurera. Cansados, los dos siguen luchando mientras Laura le avisa que la curará pronto. Viendo la situación, Nog busca una manera de sacar a todos de allí a salvo. Al ver la horda de Slims avanzando, se da cuenta de que son demasiados para enfrentarlos. Cansado, piensa en usar esa habilidad de nuevo para tener una oportunidad. Pero de repente, surge una voz diciendo que la situación no está tan mal. En eso, un poderoso ataque pasa a su lado, barriendo todo el campo de batalla. Tomado por sorpresa, se gira bruscamente en dirección al ataque. Gooble y Pip también miran, intentando entender lo que acaba de suceder. La chica herida en el suelo se pregunta si la persona que llegó es él. Entonces, aparecen decenas de notificaciones, confirmando la derrota de todos los Slims. Sorprendido, se pregunta quién pudo derrotarlos a todos de una sola vez. Justo después, una persona pisa el tronco, diciendo que se enteró de que necesitaban ayuda. Al reconocer al recién llegado, Laura grita su nombre, Tyros. Tyros entonces aparece caminando hacia ellos con su espada en la mano. Con una sonrisa, levanta la espada y dice que está feliz de haber llegado a tiempo. Agradeciéndoles a los dos, Tyros dice que ahora les debe un favor por salvar a Laura y Arya. A lo lejos, Laura le grita a Edward, quien se disculpa y dice que trajo a Tyros. Con el pulgar arriba, Laura les dice que sin su ayuda, ya estarían muertos. Entonces, Tyros explica el papel del tanque, mientras Laura lo llama el peor. Extendiendo la mano para un saludo, se presenta al dúo como Tyros. Ante la mano extendida, Nog simplemente mira el gesto del humano sin reaccionar. Dudando por un momento, solo comienza a tartamudear sin saber qué decir. Pasando frente a él, Gooble se presenta y también dice el nombre de Nog. Estrechando la mano del chico, ella pregunta si el favor incluye alguna recompensa. Haciendo un gesto con las manos, Nog le pide que no sea tan grosera. Riendo de la situación, Tyros dice que le gusta su energía y piensa en la recompensa. Entonces los invita al gremio en Murog, dejando al dúo en shock. Con una gran sonrisa, Nog acepta la invitación inmediatamente en nombre de los dos. Ya caminando juntos, Google pregunta cuánto falta, pues está hambrienta, y Arya está de acuerdo. Caminando al frente, Tyros les dice que no se preocupen, pues ya están cerca. Pensando en el poder de Tyros, él se pregunta si su espada es especial. Pidiendo analizar, Pip intenta descubrir cuáles son los atributos de esa poderosa arma, pero el análisis de la espada simplemente falla, mostrando un mensaje de error en la pantalla. Pip entonces explica que el nivel de análisis no es lo suficientemente alto para funcionar. Recordando la pelea, entiende que derrotar monstruos aumenta su experiencia de combate. Confundido con el sistema, pregunta si subir de nivel mejora los atributos. Viendo al grupo, Pip comenta que Tyros debe ser muy fuerte para que el análisis no funcione. Al llegar a su destino, Tyros anuncia que finalmente llegaron a la aldea Murog. Impresionados con el lugar, los dos comentan lo grande y avanzada que es la aldea. Una tienda de moda en la calle los sorprende, mostrando un lado nuevo del lugar. Poco después, un herrero forjando armas en su taller llama su atención. Al ver la comida, Google intenta correr, pero Nog la detiene pidiéndole que espere. Al notar la agitación, Tyros les avisa que en el gremio encontrarán mucha comida buena. Siendo sujetada, Google grita y le ordena a su compañero que la suelte de una vez. Nog solo responde pidiéndole que no los avergüence frente a todos. Detenidos en la calle, Nog y Google miran fijamente un reloj en el escaparate. Marcando las horas, el antiguo objeto llama la atención de los dos por su movimiento. En eso, un chico le pregunta a Nog si estaba interesado en ese reloj de la tienda. Laura entonces se ofrece a comprarle el objeto como regalo, y Nog repite la palabra. Explicando mejor, ella dice que era el que él estaba mirando en el escaparate. Luego Laura recuerda que los gnomos inventaron los relojes, así que sería
sería un regalo tonto. Confirmando apresuradamente, Nog dice que tienen muchos y que su abuelo le dio uno. Desistiendo de la idea, Laura dice que pensarán en otro regalo por haberlo salvado. Satisfechos con el intercambio, los dos se sonríen mutuamente. Observando a los humanos, él continúa sonriendo mientras caminan por la ajetreada aldea. Desde un callejón, el rugido de un monstruo feroz resuena por la calle principal. Dentro de una jaula, la criatura avanza contra el dúo, que se asusta. En otra jaula, un luchador golpea a un monstruo verde, ordenándole que se detenga. Al ser preguntado por las jaulas, Tyros explica que los monstruos raros valen más si son capturados. Detrás de las rejas, el monstruo mira al grupo con una mirada llena de ira. Explicando el destino de las bestias, dice que son enviadas a una prisión. Tyros luego completa diciendo que eso fue lo que escuchó por ahí. Llamando a su compañero para continuar, Google comienza a caminar al frente del grupo. Aún con la mirada baja, él sigue a los demás sin decir una palabra. Deteniéndose de repente, él avisa que finalmente llegaron a su destino final. Caminando al frente del grupo, Tyros dice que ahora está en casa. Frente a un edificio imponente, ven el nombre del gremio Cuervos Rojos. Entrando al lugar, el grupo atraviesa el salón en dirección a una puerta. Allí dentro, un hombre llama a Tyros, diciendo que temía que se retrasara. Con una sonrisa, Tyros se disculpa y dice que hizo dos nuevos amigos. Señalando al dúo, los presenta como Nog y Google, los héroes. El hombre entonces solo los mira fijamente y pregunta si eso es realmente verdad. En ese momento, Tyros lo presenta como Sepir, el maestro del gremio. Tyros luego dice que prometió una recompensa, y Sepir está de acuerdo con el acto. Viendo a un grupo reunido, Google pregunta por qué están allí, y él responde. Explicando cómo funciona, Sepir dice que los aspirantes pueden hacer la prueba en el gremio. Tyros cuenta que fue así como él entró, ya que el gremio recluta bastante. Laura entonces recuerda que a ellos no les fue bien, por eso su rango es bajo. Teniendo una idea, Nog se da cuenta de que esta es su oportunidad de convertirse en aventureros oficiales. Mientras Sepir iba a buscar el oro, Nog pregunta si pueden recibir otra recompensa. Al escuchar la propuesta, Tyros y el maestro del gremio se giran con seriedad. En lugar del oro, él pide que él y Google puedan hacer el examen. Tomado por sorpresa, Tyros reacciona a la inesperada petición de su nuevo amigo. Volteándose hacia ellos, el maestro pregunta si realmente quieren convertirse en aventureros. Acercándose, Tyros le susurra una idea al oído al maestro del gremio. Después de escuchar, Sepir anuncia que ellos tendrán un examen especial como recompensa. Animados con la oportunidad, los dos se preparan para el desafío que se avecina. Sepir entonces revela que la prueba es sobrevivir por un minuto contra Tyros Talón. Explicando el desafío, Sepir dice que si aguantan un minuto, podrán entrar al gremio. De repente, aparece una notificación de misión con los detalles de la nueva tarea. Entendiendo el sistema, él se emociona con las recompensas y grita que está de acuerdo. Con los puños en alto, los dos gritan que aceptan el desafío. Siendo el oponente, Tyros se prepara y les dice que empiecen la prueba de una vez. Ya posicionados en la arena, Nog le pregunta a Google si está preparada para pelear. Tronándose los dedos, ella confirma que solo necesita aguantar por un único minuto. Señalándolos, Sepir anuncia al público el desafío de un minuto. Haciendo un gesto con la mano, da la señal para que comience la pelea. Lanzándose con todo, Google avanza hacia Tyros con una velocidad increíble. Al ver la arremetida, Tyros se sorprende por la velocidad explosiva de la chica. En el público, una mujer comenta que nunca ha visto a un gnomo moverse de esa manera. Teniendo un recuerdo, Nog la ve entrenando y se pregunta si se ha vuelto más fuerte. Saltando en el aire, desciende con un potente puñetazo que agrieta el suelo de la arena. Rápidamente él se defiende, bloqueando su ataque con su propia espada. El impacto de la colisión entre ambos levanta una enorme polvareda por toda la arena. Al ser lanzados hacia atrás, los espectadores comentan sobre la fuerza de ella y Nog dice que fue aterrador. Saliendo del humo, Tyros se aleja mientras Google permanece en el suelo, derrotada. De pie a su lado, elogia la impresionante fuerza de su puñetazo. Corriendo hacia ella, Nog grita su nombre, pero Tyros le avisa que solo se desmayó. Girando el rostro, se prepara para el próximo desafío que se avecina. Sosteniendo a su compañera desmayada, Nog escucha a Tyros llamar al siguiente oponente. Entonces Sepir anuncia al público el desafío de un minuto entre Tyros y Nog. Recordando que Google cayó en segundos, se prepara mientras Pip intenta animarlo. Con un recuerdo de Laura en su mente, se enfoca en su objetivo de sobrevivir, pero Pip lo corrige diciéndole que necesita ganar, y él activa una nueva habilidad. Viendo que todo estaba listo, el maestro del gremio da la señal de inicio. Usando la habilidad, se lanza a una velocidad impresionante en dirección a Tyros. Llegando justo frente a él, apunta la espada directamente a su cuello, pero Tyros logra detener la hoja con la mano, diciendo que aún no ha terminado. Moviéndose rápido, circula alrededor del oponente para mantener una presión constante. Intentando ser aún más rápido, fuerza su cuerpo para ir más allá del límite. Laura dice que está muy agresivo, no parece que solo quiera sobrevivir. Completando la idea, dice que en realidad está intentando vencer a Tyros, pero Tyros logra bloquear otro golpe con la espada, deteniendo su avance. En ese momento, Google finalmente despierta, pareciendo un poco confundida por la situación. Deslizándose hacia atrás, se pregunta por qué no puede golpear a su adversario. Avanzando de nuevo, su ataque es bloqueado por la pierna del oponente sin esfuerzo. En eso se da cuenta de que Tyros quizás ya se ha adaptado a su velocidad. De repente, Tyros lo agarra por el hombro, deteniendo su movimiento en medio de la pelea. Después le pone la mano en el rostro, sujetándolo con mucha fuerza. Lanzándolo lejos, Tyros le pregunta qué otros trucos tiene guardados bajo la manga. Caído en el suelo, se queda en shock, repitiendo la palabra trucos en voz baja. Desesperado, se pregunta qué más puede usar para atacar a su oponente. Sintiendo su límite, aparece una notificación que le avisa que su habilidad ha subido de nivel. Recordando la promesa que hizo, se prepara para levantarse del suelo de la arena. Apoyando el pie con firmeza, agrieta el piso y comienza a erguirse. Completamente de pie, asume una nueva postura, listo para continuar la lucha. Viendo al oponente reincorporarse, Tyros solo lo mira con una leve sonrisa. Mientras aparece la notificación de la habilidad, Google grita su nombre preocupada. Entonces él dice que si llegó a su límite, ahora simplemente lo superará. Con la nueva velocidad, avanza hacia Tyros una vez más. En eso, Tyros se da cuenta de que tiene un as bajo la manga al ver el guantelete, pero él solo encara el ataque que viene en su dirección sin retroceder un paso. Apareciendo frente a él, Nog sorprende a Tyros, quien se pregunta si se ha vuelto más rápido. Con su poder activado, Nog lo mira fijamente, y Tyros dice que no puede ser. Sin detenerse, pasa de largo a Tyros, continuando su movimiento a alta velocidad. Impresionado con la velocidad, Tyros se pregunta si Nog se estuvo conteniendo todo el tiempo. Atacando desde todos lados, intenta golpear a Tyros, quien defiende cada ataque. Frustrado por la defensa, se pregunta por qué no puede romper su guardia. En eso, Pip le avisa que solo le queda maná
para usar la aceleración una vez más. Apretando el puño, se concentra, sabiendo que ahora es aún más rápido que antes. Entonces avanza una última vez, preguntándose por qué aún no ha funcionado. Preparando la espada, Tyro se posiciona para un golpe final con un solo movimiento. Luego libera un golpe poderoso, mientras Nog grita su nombre en respuesta. Asestando un golpe poderoso, Tyros dice que lo hizo muy bien en la prueba. Diciendo que se lo tomará en serio, Tyro se prepara para el siguiente ataque. Saltando en el aire, desciende con la espada hacia Nog en el suelo. Ante el ataque, intenta decir algo antes de ser golpeado. Con un golpe potente, Tyros lo acierta de lleno. A pesar de ser lanzado hacia atrás, todavía hace una señal de paz con la mano. Viendo a su amigo en el suelo, Google grita su nombre completamente desesperada. Él se da la vuelta y dice que Nog ofreció una buena pelea, pero algo lo hace mirar hacia atrás con una expresión de total sorpresa. Con la mano en el suelo, avisa que la pelea aún no ha terminado. Intentando levantarse, dice que todavía puede seguir luchando un poco más. Google corre y le grita que se detenga, pidiéndole que no se lastime más. Sorprendido, Tyros pregunta cómo es que todavía puede mantenerse consciente después de todo eso. En eso, el maestro del gremio interviene y sujeta la muñeca de Tyros para detenerlo. Mirando al luchador, Sepir le avisa que el desafío entre ellos ya ha terminado. Mostrando el cronómetro, anuncia que Nog pasó la prueba por 10 segundos. Con una mirada de sorpresa, Tyros gira la cabeza para ver a su adversario en el suelo. Sosteniendo a Nog, Google le pregunta si está bien, y él dice que sí. Extendiéndole la mano, Tyros se prepara para darles la bienvenida. Sentados en la arena, los dos escuchan a Tyros felicitarlos por haber aprobado la prueba. Poniendo la mano en su hombro, elogia el desempeño de Nog en la pelea. Apoyado en su amiga, dice que Nog se convertirá en un gran aventurero en el futuro. Con una sonrisa, Tyros les da la bienvenida oficial al gremio de los Cuervos Rojos. Mostrando las tarjetas, anuncia que esas son sus nuevas tarjetas de aventurero. Google pregunta por qué la suya es gris, y Nog le pide que no se queje. Con la mano en la barbilla, Tyros se da cuenta de que no saben mucho sobre esto. Él explica que el altar del gremio ha vinculado las tarjetas a cada uno de ellos. Señalando los rangos, dice que la tarjeta verde es de rango F. Explicando mejor, Tyros dice que los aventureros suben de rango completando misiones del gremio. Molesta, Google dice que es más inútil que Nog, y él la ignora. Emocionado, Tyros sugiere que comiencen las misiones para subir de rango pronto. Mirando el tablón de misiones, Nog se da cuenta de que también tienen diferentes rangos. Viendo una misión de caza de goblins, se pregunta si es por eso que los cazan. En eso le muestra otro cartel, con una recompensa aún mayor. Se trataba de un cartel de Se busca, del Gran Grom, un héroe entre los goblins. Dando un paso al frente, se asombra por el valor que pagarían por él, pero Tyros se acerca, diciendo que empiecen con algo más fácil y ofreciéndose a acompañarlos. De repente, Lora corre hacia ellos, llamándolos en voz alta, señalándolos a los dos, dice que vio su duelo con mucha atención. Luego grita frente a todos que ellos no son gnomos de verdad. Allí parados, el grupo observa a Lora alejarse con una canasta de pociones. Con una mirada seria, Nog le pregunta qué quiso decir con eso. Lora se da la vuelta y comienza a explicar cómo suelen prepararse los gnomos. En eso, Arya dice que ni siquiera tienen pociones y parecen novatos, avergonzando al gremio. Respondiendo a la ofensa, ellos dicen que no son novatos, pero luego entienden la situación. Ofreciéndoles la canasta, Lora explica que así es como llaman a los nuevos aventureros. Curiosos, los dos se acercan para mirar las pociones de colores que trajo. Entregándole los frascos, ella dice que es un agradecimiento por la ayuda de antes. Él entonces se pregunta si los aventureros realmente beben este tipo de cosas. Sosteniendo una de las pociones, decide analizarla para ver qué tiene adentro. En ese momento aparece una ventana del sistema, mostrándole la receta de la poción básica. La notificación detalla a continuación que el objeto cura al usuario gradualmente con el tiempo. Al ver la descripción, se maravilla de que la bebida pueda curar a alguien de esa manera. Mostrando unas bolsas nuevas, Arya dice que las consiguió para que lleven las pociones. Con las bolsas equipadas, los dos celebran diciendo que les encanta recibir regalos. Tyros explica que Lora es una alquimista, y que ella misma hizo las pociones. Haciendo reverencias, Nog agradece repetidamente, haciendo que Lora se ría y se sienta avergonzada por la situación. En ese momento, él voltea hacia un lado con una expresión de que se le ocurrió una idea. Recordando la receta, se pregunta si puede usar el sistema para crear pociones. Al ver a Pip cerca, decide preguntarle sobre eso cuando estén a solas. De repente, Tyros invita a las chicas a unirse a ellos en la primera misión. Lora pregunta si Arya ya se ha recuperado de las heridas que sufrió antes. Con una sonrisa de confianza, ella asegura que está completamente bien para la misión. Apretando los puños, ella dice que necesita mostrarle al dúo de lo que es capaz. Satisfecho, Tyros avisa que ahora que el equipo está completo, pueden empezar. Reunidos frente al tablero, el grupo se prepara para elegir cuál será su primera misión. Nog señala una misión de caza de lobos con una recompensa de oro. Tyros entonces le pregunta si hay algún motivo especial por el que eligió esa. Una ventana del sistema muestra que la presa del lobo es un ingrediente para la poción. Disimulando, Nog dice que parece una misión fácil para empezar y sin ningún otro motivo. Con el dedo en la barbilla, Lora lo mira con una expresión muy desconfiada. Ignorando la situación, Tyros levanta el puño y le grita al grupo que se pongan en marcha. Después del desafío, le pregunta a Pip qué hacer con los puntos que ganó. Pip entonces le advierte que la distribución de los puntos es una decisión sin vuelta atrás. Recordando el equipamiento, ve que se necesitan ciertos atributos para usar algunas armas. También recuerda que las estadísticas se pueden usar para mejorar algunas habilidades. Al repasar la pelea, nota que los atributos altos influyen en los movimientos naturales del cuerpo. Mirando la pantalla, confirma que la experiencia por nivel siempre aumenta con el tiempo. Llevándose las manos a la cabeza, duda, pero Pip le dice que no se preocupe. Entonces Pip le dice que algunos atributos pueden mejorarse naturalmente con mucho esfuerzo, pero le advierte que es más laborioso que solo usar los puntos de nivel. Con una risita, Pip dice que su fuerza es tan baja que mejorará rapidito. Lanzándole una mirada seria a Pip,
parece que ha llegado a una conclusión. De vuelta en la pantalla, se prepara para asignar sus puntos de una vez por todas. Pero de repente, un pie gigante con armadura pisa con fuerza el suelo. De repente, su conversación es interrumpida por la llegada de un guerrero gigante. Con una sonrisa, Tyros dice que regresó más temprano de lo normal de la cacería. Con la mirada baja, el guerrero dice que ya saben cómo son las cosas. Nock solo lo mira fijamente, pareciendo un poco intimidado por su presencia. Fijándose en sus objetos, destacan en él un collar y un saco pesado. Cargando sus armas y el saco, se muestra por completo con una sonrisa. Entonces se señala a sí mismo, diciendo que es el mejor en la casa de goblins. Paralizado, Nock mira la imponente figura del gran guerrero justo frente a él. Con los ojos bien abiertos, se enfoca en el hombre que está parado delante de él. Cerca de allí, un grupo de aventureros se burla de un goblin atrapado en una trampa. Gritando con rabia, Solot dice que al menos su trampa funcionó. Llevándose la mano al pecho, recuerda que ese hombre mata goblins por deporte. Sin pensarlo, se da la vuelta y comienza a correr desesperadamente por la calle de piedra. Al ver la escena, Tyros les pregunta a los otros si el goblin estará bien. Sin entender nada, Laura y Arya solo se miran, confundidas por toda la situación. En eso, el compañero de Nock responde que no sabe qué acaba de pasar. Con una expresión seria, Solot avisa que irá tras él para echar un vistazo. Lejos de allí, Nock se apoya en el muro de un callejón mientras se siente muy mal. Apoyado en la pared, lamenta haber pensado que los aventureros eran diferentes. En su mente, surge la imagen de Solot a punto de atacar a un goblin caído. Luego recuerda al guerrero atacando a otro goblin que intentaba huir en pánico. En eso, la voz de Solot resuena, preguntando por qué a alguien le importaría eso. Él entonces afirma que es por eso que está en ese lugar. Con la mano en la cara, revela que quiere descubrir por qué los están cazando. Agarrándose la cabeza con ambas manos, se encoge en el mismo lugar. Llegando por detrás, su compañero lo encuentra sentado y lo llama por su nombre. En eso, el grupo de aventureros se reúne y Tyros le pregunta si está bien. Parado a su lado, su amigo solo observa la interacción con los otros aventureros. Haciendo un gesto con la mano, Nock responde que está todo bien y que solo fue un malestar. Luego añade que debe haber sido algo que comió más temprano. Mirando hacia un lado, Tyros le ofrece posponer la misión si no se siente bien. Nock entonces se niega, diciendo que tiene muchas ganas de hacer la misión junto a todos. Bajando la mirada, insiste y le promete al grupo que está todo bien. Entonces Tyros solo asiente, diciendo que si él lo dice, está todo bien. Ya en el bosque, Tyros explica que los lobos atroces no deben ser subestimados por nadie. Escondidos en los arbustos, continúa diciendo que son fuertes y tienen pieles muy resistentes. Gritando que ya es suficiente, Arya avanza diciendo que es solo una misión de rango E. Avanzando en grupo, los lobos gruñen mientras se preparan para el ataque inminente. Escondido, Pip avisa que los lobos notaron la presencia de la guerrera. Desde el arbusto, Nock dice que sí, pero que tiene un plan en mente. Con la alabarda lista, Arya avanza al combate contra todos los lobos. Usando su habilidad, golpea a múltiples enemigos con una secuencia de ataques rápidos. Desde lejos, Google observa la gran velocidad con la que se mueve la aventurera. Elogiando a la guerrera, el amigo de Nock dice que fue genial. Riendo de la situación, le pregunta a Tyros si a él no le pareció impresionante también. Tyros entonces dice que los lobos son débiles y que él se encargará del resto. De repente, varios lobos se juntan y atacan a la guerrera todos a la vez. En eso, Tyros la regaña, preguntándole por qué no esperó al resto del grupo. Sosteniendo el arma, Arya intenta impedir que el lobo la muerda con fuerza. Entonces la criatura logra morder el mango de su alabarda con sus afilados dientes. Llegando desde arriba, Nock le da un puñetazo directo en la cabeza al lobo feroz. Google entonces se pregunta si Nock ya ha llegado para ayudar en la batalla. Con los ojos bien abiertos, Arya observa la escena, completamente impactada por lo que ve. Apuñalando al lobo, Nock lo ataca con su daga para ayudar a la guerrera. En eso, el lobo se voltea y mira a Nock, que sigue sosteniendo la pequeña daga. Cerrando el puño con fuerza, Google se prepara para entrar en la pelea también. Entonces Google le da un poderoso puñetazo, lanzando a la criatura muy lejos. Apuntando hacia el frente, ella termina el movimiento de su golpe con mucha firmeza. Caída en el suelo, Arya mira hacia arriba sin poder creer lo que acaba de pasar. Frente a ella, la guerrera se pregunta si los dos la están salvando una vez más. Mirando su daga, Nock se da cuenta de que no perforó el cuero del lobo. En su mente, recuerda que ya no hay tiempo que perder. Entonces recuerda que necesita proteger a Google y a todos sus otros compañeros. Sus recuerdos le muestran que necesita proteger a todos los que están con él. Al ver a sus amigos heridos, entiende que necesita volverse mucho más fuerte. Cerrando el puño, grita que lo hará en ese preciso momento. En ese instante, Pip confirma que los puntos fueron asignados correctamente en su sistema. Recibiendo el aliento de Pip, Nock se prepara para el combate que se avecina. Pisando con fuerza, termina quebrando por completo el suelo bajo sus pies. Avanzando con velocidad, corta a varios lobos en una sola secuencia de golpes. Observando la escena, Arya se pregunta cómo logra cortar a los monstruos de esa manera. Al acabar con el último lobo, se pregunta cómo se volvió tan fuerte en segundos. De brazos cruzados, Tyros observa su desempeño con una pequeña sonrisa en el rostro. Después de derrotar al lobo, dice que eso era todo y sube al nivel 5. Con una mirada determinada, afirma que todo lo que necesita es subir de nivel. De regreso en el gremio, el grupo se reúne para celebrar el éxito de la misión. Levantando su jarra, Tyros felicita a todos por el gran trabajo en la cacería de ese día. Luego dice que quiere felicitar a los nuevos aventureros, Nock y Google. Con una gran sonrisa, Tyros levanta su jarra y brinda por su primera misión. Todos chocan sus jarras, mientras la pantalla del sistema confirma la finalización de la misión. Sentado en la mesa, Nock comienza a revisar la información en su pantalla del sistema. En eso aparece Pip, diciendo emocionado que por fin alcanzó el tan anhelado nivel 3. Mirando la pantalla, confirma que ha ganado 3 puntos de estado, como de costumbre. Poco después, aparece una nueva opción que le permite mejorar su habilidad de análisis. Sin dudar ni un segundo, decide aceptar la nueva mejora disponible. Con esto, adquiere con éxito la habilidad analizar en su nivel 2. Enfocándose en Tyros, activa su nueva habilidad para probar que ha cambiado. Entonces logra ver todos los estados de la espada de su compañero de grupo. Mostrando el nombre radiante, la pantalla revela que los
atributos aún son desconocidos. A pesar de que el análisis falla, se da cuenta de que ahora puede ver más que antes. Recordando su progreso, reflexiona sobre lo lejos que ha llegado en un solo día. Dando una pequeña sonrisa, parece estar muy satisfecho con su propio desempeño. Celebrando con el puño en alto, grita que finalmente consiguió lo que tanto quería. Sosteniendo la cuchara, Arya pregunta qué le está pasando a Nog en ese momento. Con un pastelillo en la mano, Laura dice que debe estar orgulloso de haberla salvado. Acercándose, Tyros lo llama para tener una breve conversación con él. Con una sonrisa, le pregunta si el pequeño aventurero tiene un segundo para él. Caminando juntos, Tyros le dice que está lleno de sorpresas y que es muy rápido. Luego le revela que tiene una gran oportunidad para él, a pesar de ser un novato. Mostrándole un pergamino, le presenta la nueva propuesta que tiene en sus manos. Al presentar la misión, le pide que casen al gran jabalí de rango C. Entonces admite que es un gran salto en comparación con la misión anterior. En ese momento, Nog se da cuenta de que el cazador de goblins, Solot, también es un aventurero de rango C. Leyendo el papel de la misión, Nog y Pip analizan la nueva oferta de trabajo. Explicándole que los demás irán, le pregunta a Nog qué piensa de esa propuesta. Pensando en la propuesta, reflexiona que una misión de rango C es mucho más difícil. Incluso con ayuda, se pregunta si estarán bien contra un enemigo tan poderoso. Apretando el puño con fuerza, parece tomar una decisión final sobre el asunto. Juntando las manos, dice que los mayores riesgos siempre traen las mejores recompensas. Con determinación, le confirma a Tyros que él y Gubble estarán allí para ayudar. Con una sonrisa, Tyros se despide diciendo que los verá a la hora de la misión. Ya en su habitación, se dice a sí mismo que está satisfecho mientras Gubble duerme en la cama de al lado. Mientras su amiga duerme, él permanece despierto, mirando atentamente la pantalla de su sistema. Mirándola, comenta en voz baja que su día fue bastante largo. En eso, Pip aparece y le pregunta qué está haciendo. Nog responde que está probando algo. Entonces le explica que aprendió la receta de la poción al analizar el objeto de Laura. Recordando los objetos, dice que recogió todo en el bosque y en el comedor. Teniendo los 3 ingredientes, se pregunta si puede entregárselos directamente al sistema. Con la interfaz abierta, él y Pip miran la opción para crear una poción básica. Viendo la pantalla de confirmación, presiona el botón para crear el nuevo objeto. A través del portal del sistema, la poción recién creada aparece para el joven. Con el éxito del experimento, Nog toma la poción, un poco sorprendido por todo. Entonces dice que, aunque no sabe de alquimia, la poción es igual a la de Laura. Mirando el frasco, se da cuenta del potencial de su nueva habilidad de creación. En ese momento, entiende que el sistema puede crear objetos si tiene la receta correcta. Durante la noche, continúa probando los límites de su sistema de creación. Con el comando, otra poción se materializa frente a él. Rodeado de objetos, admite que quizás ha exagerado un poco con la producción. Desde su escondite, oye una voz que pregunta dónde está un hombre llamado Marcus. Luego escucha al hombre quejarse de que llegarán tarde a la cacería nocturna. Espiando al grupo, oye a uno de ellos decir que su compañero se hirió antes. Solot entonces escucha que un goblin le arrancó un dedo al hombre herido en la batalla. Saliendo de las sombras, Nog se acerca al grupo de cazadores de goblins. Sintiendo su presencia, Solot se da vuelta para ver quién se les acerca. Parándose frente al grupo, pregunta si puede unirse a su equipo. Entonces revela que su deseo es cazar goblins junto con el grupo. Frente al grupo de cazadores, pregunta si puede unirse a ellos. Mirando al chico, Solot dice que lo reconoce de algún lugar. Entonces lo identifica como el gnomo que andaba con Tyros. Recordando que se sintió mal, Solot dice que no hay lugar para débiles. Con una postura intimidante, Solot le ordena que simplemente se vaya de ese lugar. Pero uno de los hombres interviene, diciendo que Nog sobrevivió al desafío de Tyros. Girándose de lado, considera la idea, ya que necesitan a alguien. Tras un momento en silencio, parece haber tomado una decisión al respecto. Dándole la espalda, acepta a regañadientes y le dice a Nog que los acompañe. Mientras caminan, le advierte que lo dejará morir si estorba al grupo. Ya en el bosque, uno de los cazadores apura a Nog, que lleva el cebo. Entonces Solot le ordena usar el cebo de dulces para atraer a los objetivos. Al darse cuenta de la estrategia, entiende que usan el amor de los goblins por los dulces. Al verlos con el tesoro, también entiende que a los goblins les encanta acumular riquezas. En un flashback, 2 pequeños goblins encuentran un gran cofre del tesoro en el bosque. Observando la emboscada, se da cuenta de que usan olores y objetos para atraer a los objetivos. Reconociendo su eficiencia, se acerca a Solot para hacerle algunas preguntas. Acercándose, Nog comenta que parece fuerte e inicia su conversación. Luego pregunta por qué cazan goblins en vez de monstruos más raros y difíciles. Con una mirada fría, Solot responde que la razón es muy simple. Explica que los goblins son fáciles de matar y sus partes se venden por buen dinero. Entonces grita, preguntando si Nog sabe cuál es la otra gran ventaja. Luego dice que los goblins son feos, inmundos y que le encanta oír sus gritos. Lamiéndose los labios, termina diciendo que se divierte mucho con toda la situación. Dando la orden, manda a todos a sus posiciones y el grupo se prepara. Impactado, Nog se da cuenta de que cazan goblins por puro y enfermizo placer personal. Apretando el puño, comienza a pensar en cómo puede detener a esos cazadores. De repente, ve a 2 goblins acercándose al lugar exacto de la trampa. Mirando el cebo, los 2 comentan que la trampa es obvia y no funcionará. Viendo que cayeron en el cebo, se pregunta si los goblins son así de estúpidos. Señalando a los goblins, grita que es hora de acabar con todos ellos. Escondido entre los arbustos, el grupo de cazadores solo observa su actitud inesperada. Después del aviso, los 2 goblins huyen rápidamente hacia el oscuro bosque. Irritado por la situación, Solot pregunta si Nog es un idiota. Entonces los otros cazadores comentan que solo es un novato y se ríen de él. Durante la cacería, intentó de varias formas detener a los otros aventureros. Usando su arma, dispara hacia un lado y se disculpa por haber fallado. Mientras subían, patea una piedra que golpea de lleno a uno de los cazadores. Gritando con rabia, el hombre le advierte a Nog que tenga más cuidado por donde sube. Girándose hacia el cazador, solo se disculpa por el accidente que acabó causando. Más tarde, uno de los hombres resbala en el suelo al pisar algo, pero se da cuenta de que no puede hacer mucho más sin que sospechen de él. De repente, Solot finalmente logra atrapar a uno de los goblins que huía por allí. Cargando la presa, se une a los otros, que comentan sobre la difícil cacería. Lanzando al goblin al suelo, Solot le ordena a Nog que acabe con su vida. Con la mirada fija, encara la terrible orden que acaba de recibir. Solot entonces confirma que es nuevo en el gremio y necesita probar su valor. Dándole la oportunidad, Solot dice que puede tener la primera
primera muerte de la noche. Sosteniendo la daga con manos temblorosas, mira al pequeño goblin en el suelo. En ese momento, sus ojos se abren de par en par al oír la voz familiar de esa pequeña criatura. Temblando de miedo, el pequeño goblin pregunta si esa persona es realmente quien él piensa. Entonces la criatura lo reconoce y lo llama por su nombre, mirándolo directamente. Frente al pequeño goblin, Nog empuña su daga sin saber qué hacer. Mirando al joven, se da cuenta de que el goblin lo reconoció del pueblo. Solot entonces pregunta si acaso conoce a ese goblin de algún lugar. Inventando una excusa, dice que fue atacado por goblins años atrás. Sacando un huevo de su bolsa, dice que quería superar sus miedos. Pip entonces pregunta para qué sirve ese huevo que Nog está sosteniendo ahora. Entonces el pequeño goblin reconoce el objeto que tiene en sus manos. Uno de los cazadores grita que esa es la oportunidad de Nog para vengarse. Luego el otro cazador dice que lo ayudarán si necesita apoyo. Con una mirada diferente, Nog afirma que puede acabar con él solo, sin ayuda. Sin decir nada, Solot solo observa la escena desarrollarse frente a él. De repente, una enorme criatura peluda surge y ataca a uno de los cazadores. Agachándose, Nog se prepara para ejecutar su plan secreto de escape. A continuación, un gran golem de piedra golpea al otro cazador con fuerza. Viendo a los monstruos, los cazadores se preguntan qué son esas enormes criaturas. Girándose rápidamente, Solot percibe el movimiento que ocurre a su alrededor en el bosque. Rugiendo muy fuerte, la criatura aparece y es identificada como de rango C. Entonces el guardián del bosque surge, haciendo que los cazadores retrocedan asustados. Colgado de una rama, Nog le grita desesperadamente al pequeño goblin que huya de allí. Sin pensarlo dos veces, el pequeño goblin comienza a correr en pánico por el claro. Mientras los monstruos atacan, uno de los cazadores grita que necesitan huir de allí. Corriendo por el bosque, el goblin recuerda haber reconocido ese misterioso huevo. Entonces entiende que el huevo pertenecía al poderoso guardián de ese mismo bosque. Con la mano extendida, Nog se prepara para ejecutar su siguiente acción. Disparando su arma, engancha un gancho para poder escapar del lugar. Con el disparo, el gancho se clava con mucha fuerza en el tronco del árbol. Balanceándose por la cuerda, se aleja del grupo de cazadores que está acorralado. Usando el impulso, logra aterrizar con perfección en una rama muy alta. Saltando de nuevo, dispara otro gancho para continuar su movimiento entre los árboles. Desde abajo, Solot solo observa todo ese movimiento con una mirada atenta. Viendo su agilidad, uno de los cazadores se pregunta cómo Nog hace eso. Sin tiempo para pensar, el guardián del bosque ataca al cazador con sus garras. Abandonando a su compañero, Solot grita que ya fue y que necesitan seguir corriendo. Desde arriba, Nog revela que atrajo al guardián del bosque a ese lugar. Luego continúa, diciendo que lo hizo para detener a los crueles aventureros. Reflexionando sobre la situación, concluye que se lo merecen por matar por diversión. En ese momento, recuerda a sus nuevos amigos y el tiempo que pasaron juntos. Con una mirada decidida, activa una de sus habilidades para intervenir en la lucha. Entonces su aceleración se activa justo en el momento del ataque del monstruo gigante. Usando su velocidad, empuja al cazador, salvándolo del golpe de la enorme criatura. Salvado en el último segundo, el cazador queda paralizado sin entender lo que pasó. Desde lejos, Solot también observa la acción inesperada de Nog, completamente sin palabras. Lanzando al hombre hacia los arbustos, le grita que siga corriendo de allí. Quedándose atrás, avisa que atraerá al monstruo lejos del grupo. Comenzando a correr, logra hacer que todos los monstruos lo sigan. Encarando a la muerte, acepta su destino y dice que todo está bien. Saltando en el último segundo, le grita al monstruo gigante que lo siga ahora. Entonces dispara su gancho, balanceándose entre los árboles para poder escapar del monstruo. Viendo la huida, la criatura se da la vuelta y comienza a perseguirlo por el bosque. Aterrizando en una rama alta, se aferra para estabilizarse y encarar al monstruo. Frente al monstruo, le pregunta a Pip si tiene alguna oportunidad de vencer. Entonces el guardián avisa que salvar a ese humano le costó su propia vida. Mirando a Pip, solo dice que entiende cuál es su situación ahora. Viendo que el monstruo es de élite nivel 15, se lamenta diciendo que es una lástima. Lejos de allí, la intensa batalla entre ellos termina destruyendo parte del bosque. Balanceándose en una cuerda, Nog intenta escapar desesperadamente del guardián del bosque. En eso, Pip le avisa que el monstruo se está acercando cada vez más. Sin mirar atrás, grita que ya notó que la criatura se acerca. Al ser casi atrapado, se pregunta hasta dónde seguirá persiguiéndolo el monstruo. Deteniéndose en una rama, recuerda que el guardián ha protegido el bosque durante siglos. Creando dos espadas, se pregunta si realmente necesita luchar contra el guardián. Enfrentando al monstruo, se da cuenta de que tendrá que luchar contra la poderosa criatura. Saltando a un árbol, logra esquivar el ataque del monstruo por poco. Sin perder tiempo, lanza las dos pequeñas espadas hacia el monstruo gigante. Al ser alcanzado, el guardián ruge de dolor mientras las espadas se clavan en él. Al ver el impacto, celebra que su ataque funcionó perfectamente contra el monstruo. Tirando de una cuerda con fuerza, activa uno de sus inventos en ese mismo instante, pero el mecanismo falla y termina jalándolos a él y a Pip hacia arriba. Mientras es arrastrado, grita por los gremlins mientras la criatura observa todo desde abajo. Soltando el cable del dispositivo, se prepara para su próximo movimiento arriesgado. Con eso, avanza y choca directamente contra la pierna de la criatura, pero el monstruo contraataca y le perfora el hombro con una garra. Al recibir el golpe, es lanzado con mucha fuerza muy lejos de allí. Viendo la escena, la criatura gigante suelta un rugido fuerte y amenazador. En eso, Pip grita desesperadamente que tenga mucho cuidado con el monstruo. Sin tiempo para reaccionar, la criatura lo ataca violentamente con su cola. Con el golpe, es lanzado con toda su fuerza contra el tronco de un árbol. En ese momento, se muestra su barra de vida, indicando el daño crítico que recibió. Usando el pie para frenar, logra dejar de ser arrastrado por el suelo. Agachado sobre una roca, se prepara para su última y arriesgada jugada. Con las manos listas, dice que no van a morir en ese lugar. Entonces, coloca uno de sus nuevos dispositivos en el suelo del bosque. Esquivando el ataque, dice que el monstruo no es el único allí. De repente, un martillo gigante surge del suelo y golpea a la criatura de lleno. Corriendo por el suelo, dice que no es el único que conoce el bosque. Entonces se lanza por un barranco, con Pip siguiéndolo justo detrás. Cayendo a gran velocidad, él y su compañero gritan durante la larga caída. Con el impacto, él y Pip terminan cayendo con todo en el suelo del bosque. Desde arriba, la criatura gigante golpea el suelo con toda su fuerza. Mirando al monstruo, se pregunta si su plan funcionó como quería. Con la mano en la cara, dice que por supuesto que el plan funcionó. Aliviado,
lado, Pip comenta que se salvaron por muy poco, pero la criatura se recupera y destruye el árbol de un solo golpe. Sorprendido por la fuerza, apenas puede reaccionar al ataque del poderoso guardián. En eso, es golpeado por un puñetazo y lanzado violentamente hacia atrás. Con el impacto, la criatura termina destruyendo un árbol y abriendo un cráter. Caído en el agujero, permanece inmóvil tras recibir el devastador golpe del monstruo. Flotando sobre él, Pip grita desesperadamente que despierte de una vez. Viendo al monstruo acercarse, Pip le pide que se apure y se levante. De repente, Gubble aparece y golpea al monstruo con un ataque desde arriba. Golpeando de lleno la espalda de la criatura, ella lo ataca por sorpresa. Caído en el suelo, Nock se sorprende al ver que Gubble apareció para ayudarlo. Volteándose hacia él, ella le grita que esa es su oportunidad para contraatacar. Sin dudar, ataca al monstruo de nuevo, gritándole a Nock que se apure. Con su barra de vida casi agotada, él activa una habilidad especial. Al darse cuenta de la ayuda, dice que Gubble logró salvarlo justo a tiempo. Al escuchar el agradecimiento, ella voltea el rostro con una pequeña sonrisa y parece satisfecha. Lleno de energía, avanza con paso firme hacia el guardián del bosque. Con la daga en mano, avisa que terminará esa pelea de una vez por todas. Entonces, salta y clava su daga directamente en el ojo de la enorme criatura. Mientras ataca, le agradece al guardián por toda su dedicación y fuerza. Con un movimiento poderoso, remata al monstruo con un corte de arriba hacia abajo. Mirándolo por última vez, la criatura finalmente cae derrotada en el suelo del bosque. Con la misión cumplida, le dice al guardián que finalmente descanse en paz. Agotado por la pelea, finalmente se desmaya y comienza a caer lentamente. Viendo que la pelea por fin ha terminado, ella corre en su dirección para ayudarlo. Llegando justo a tiempo, logra atraparlo antes de que caiga al suelo. En sus brazos, él dice que ya le había avisado lo que haría. En un rápido flashback, él corría detrás de ella cuando aún eran niños pequeños. Sosteniéndolo con fuerza, ella le avisa que no volverán a separarse de esa manera. Con el amanecer, ella le pregunta por qué siempre la preocupa tanto. De repente, surgen varias notificaciones del sistema, confirmando sus nuevos niveles obtenidos. Construida alrededor de un hongo, la aldea de los goblins se destaca en el paisaje. La escena cambia al frente de una casa con un letrero que dice Nock. Abriendo los ojos lentamente, Nock comienza a despertar, todavía muy confundido. De repente, se sienta en la cama y suelta un grito de susto. Con el susto, Gubble y Pip también empiezan a gritar muy fuerte. Enseguida, ella le da varios puñetazos, pidiéndole que no la asuste de esa manera. Después de los golpes, se detiene y mira a Nock, que parece aturdido. Sosteniéndole la cabeza, le dice que no quería haberle pegado tan fuerte. Aún sentado en la cama, Nock solo la mira con una expresión seria. Subiéndose a su espalda, le ordena que se detenga y le pregunta si no fue ella quien lo salvó. Al mirar la pantalla, recibe una notificación de que alcanzó el nivel 6. Entonces, aparece otra ventana para informarle que desbloqueó una nueva habilidad. Viendo tantas ventanas de subida de nivel, se pregunta si todo aquello no fue un sueño. Él grita que subió 3 niveles, y Gubble le ordena que deje de gritar. Sigue mirando la pantalla, intentando entender cómo ganó tanta experiencia de repente. En un flashback, recuerda haber derrotado al gran guardián del bosque. En eso, un anciano aparece en la puerta y anuncia que el guardián está muerto. Dice que Caín ya le había contado todo lo que sucedió la noche anterior. Mirando seriamente a Nock, le pregunta qué hacía con asesinos de goblins. Asustado, Nock intenta explicar que solo estaba tratando de evitar que atacaran, pero el anciano lo interrumpe y le pregunta si se ha vuelto loco por hacerse pasar por un aventurero. Continúa, diciendo que aunque haya salvado a algunos goblins, la situación es diferente. Señalando al monstruo caído, le pregunta a Nock si tiene idea de lo que hizo. Intentando explicarse, Nock dice que invocó al guardián para salvar la vida de Caín. Gubble entonces completa la historia, diciendo que la criatura después atacó al propio Nock. Golpeando su bastón con fuerza en el suelo, el anciano habla sobre la falta de opciones. Dice que Nock nunca debió haberse metido en esa situación para empezar. Pasándose la mano por la cara, dice que no entiende la fascinación de Nock por los aventureros. Afirma que los goblins y los humanos son enemigos y le pregunta por qué no lo entiende. Con rabia, Nock le grita de vuelta, preguntándole por qué es el quien no puede entender. Explicando su punto de vista, dice que los aventureros no son tan malos como parecen. Ella entonces complementa que necesita entender qué quieren los aventureros de los goblins. Con convicción, él grita que encontrará una forma de que todos vivan en paz. Entonces, el anciano le da una última y seria advertencia sobre sus acciones. Dándole la espalda, le advierte que si Nock insiste en jugar con el enemigo, no podrá volver a poner un pie en la aldea de Rectoros. Dicho esto, el anciano se da la vuelta y se va, dejándolo atrás. Abandonados, los dos solo observan al anciano alejarse en silencio. Cambiando de escena al bosque, su mano toca el cuerpo del guardián. Mirando el cuerpo, pide que la gran criatura pueda descansar en paz. Juntos, los dos se quedan parados frente al guardián caído en el claro. En eso, ella lo mira y le pregunta si está pensando en volver allá. Mirando al frente, él responde que está pensando en volver con los Red Ravens. Volteándose hacia ella, le agradece a Gubble por haberlo salvado esa vez, pero enseguida le advierte que ella no debe ir con él esta vez. Explicando el motivo, dice que no quiere que ella también sea exiliada de su hogar. Respondiéndole, ella dice que ha estado pensando mucho sobre todo. Recordando el pasado, pensaba si todo ese problema realmente valía la pena. Pero después de conocer a algunos de esos aventureros, las cosas comenzaron a cambiar. Al verlos brindar, dice que está empezando a entender su punto de vista. Tal vez exista un futuro donde los goblins y los aventureros puedan finalmente vivir en armonía. Extendiendo el puño, dice que lo seguirá hasta el final para ayudarlo con su sueño. Corrigiéndose a sí misma, dice que el sueño ahora es de los dos. Entonces, grita con convicción que el sueño se hará realidad. Sobre un tronco, un huevo y algunos objetos son dejados atrás en el bosque. Cambiando de lugar, un grupo de aventureros grita que él mató al guardián. Cargando los restos, dice que deberían promover su rango de aventurero. Tyros dice que es una hazaña increíble, pero pregunta si nadie lo ayudó. Irritado, él grita que el guardián apareció de repente y atacó a su grupo. Recordando la pelea, dice que por eso lo mató con sus propias manos. Llevando la recompensa, Tyros felicita al grupo por la hazaña y por la cacería del día. Al verlo alejarse, el guerrero lo detiene y le pregunta a dónde va. Animado, Tyros responde que va a llamar a Nock y Gubble para que los acompañen en la misión. Con la mención del nombre, él parece recordar al chico que llamó Nomo. En un rápido recuerdo, rememora haber golpeado a Nock de lleno. Lejos de allí, Nock corre
corre por el bosque, haciendo que el guerrero se pregunte si sobrevivió. Llegando corriendo, el dúo llama a Tyros y al gran guerrero que lo acompaña. Con las manos en alto, se disculpan diciendo que llegaron tarde. Molesta, Arya pregunta por qué tardaron tanto y si se habían ido de paseo. Al oír la conversación, el guerrero se queda en silencio mientras recuerda a Nog. En un flashback, recuerda el golpe y se pregunta si Nog estará vivo. Vuelve a recordar al chico, pensando en ese idiota torpe que conoció antes. En eso, Tyros le pasa el brazo por los hombros y dice que ahora todos están reunidos. Con una sonrisa decidida, avisa que la misión puede finalmente comenzar. Cambiando de escena, Google se queja por tener que ir a buscar las pociones para el grupo. Nog responde que estaban resolviendo asuntos personales y los demás no lo sabían. Deteniéndose frente a una gran puerta, anuncian que llegaron a la tienda. Al ver un cartel de misión, Nog queda impactado al leer la solicitud de casa. Dentro de la tienda, se anuncian y dicen que vinieron a recoger un pedido. Desde el mostrador, la dueña de la tienda los mira fijamente y pregunta por los Red Ravens. Mientras revuelve su caldero, dice que no reconoce a ninguno de los dos aventureros. Intentando explicarse, Nog dice que son nuevos y que fueron enviados por Tyros. En eso, se oye un paso pesado y firme acercándose a ellos por detrás. Al llegar a la tienda, el gran guerrero avisa que los dos están allí con él. Al ver al recién llegado, la dueña de la tienda le dice que hace tiempo que no aparecía. Él responde que ya imaginaba que ella no reconocería al dúo a la primera, pero enseguida, dice que vino a hacerle una pregunta directamente a Nog. Mirándolo seriamente, le pregunta cómo sobrevivió a aquella bestia de anoche. Nervioso, Nog responde que simplemente corrió más rápido y logró escapar de la criatura. El guerrero entonces le pregunta si no fue él quien terminó matando al monstruo. Con la máscara torcida, Nog responde rápidamente que por supuesto que no fue él. Sorprendido, el guerrero dice que pensó que él había recibido el crédito por la muerte. Lanzando la bolsa sobre el mostrador, avisa que ese es el pedido de los Red Ravens. Extendiendo la mano, la dueña de la tienda les dice que paguen por las pociones. Sin saber qué hacer, ellos dicen que Tyros no les dio dinero. Para resolver la situación, el guerrero coloca una bolsa de monedas en el mostrador. Entregando la bolsa de monedas, el guerrero le dice que cobre de ahí. Tomando las pociones, ellos agradecen mientras la dueña de la tienda se despide. Observando a los dos salir, el guerrero piensa que Nog no aguantaría su cacería. Recordando el golpe, concluye que es imposible que él haya matado a ese monstruo. Ya afuera, Nog mira sorprendido los frascos dentro de la bolsa. De vuelta en la tienda, le pregunta si usa sangre de goblin para las pociones. Confirmando, ella dice que es un ingrediente estándar para hacer pociones de ataque. Mientras ella enumera otros ingredientes, él solo se queda en silencio procesando la información. En eso, recuerda la ropa y las armaduras que los aventureros usan en sus viajes. Pensando en las armas, recuerda los equipos que son forjados para que ellos los usen. Luego recuerda la comida que es vendida y consumida por todos en la ciudad. Al darse cuenta de la verdad, entiende que los monstruos son solo ingredientes para los aventureros. A pesar de que ya lo sabía, queda impactado con la verdadera escala de todo. Frente a la pila de cuerpos, entiende que su familia es solo un recurso. Dominado por la ira, aprieta el frasco de poción con mucha fuerza en su mano. Al ver su reacción, la bruja le ofrece una poción para el dolor de estómago. Él rechaza la ayuda, diciendo que está bien y no necesita nada. En eso, el guerrero les dice que simplemente vuelvan con los demás aventureros. Más tarde, el grupo llega a lo que parece ser el hogar del jabalí. Viajando por las montañas, siguen un gran rastro dejado en el camino rocoso. Después de descubrir la verdad sobre los aventureros, él narra cómo su día se arruinó. La narración continúa, explicando que pensó que el día no podía empeorar más. Mirando el sendero, narra que no tenía idea de lo que estaba por venir. Siguiendo adelante, su narración termina diciendo que todo podía empeorar mucho más. Impactado por la escena, Nog pregunta si el jabalí Gummo hizo todo eso solo. En respuesta, Tyros confirma que aparentemente fue el jabalí quien lo hizo. Analizando a una de las víctimas, el guerrero advierte que las muertes son muy recientes. Asustada por la situación, Lora se aferra a Arya, quien le pide que la suelte. Por el suelo, se ven los cuerpos de varias otras criaturas esparcidos por el sendero. Viendo toda esa destrucción, él simplemente continúa observando todo en completo silencio. Ya montado, Tyros avisa que no hay motivo para perder el tiempo detenidos allí. Entonces él lidera el camino, diciéndole al grupo que siga el rastro más adelante. Siguiendo el rastro, avanzan por el sendero estrecho entre las grandes rocas. Mientras cabalgan por el cañón, el pequeño Pip bosteza al lado de Nog. De repente, la criatura deja de moverse y levanta una pata en el aire. Al notar la detención, Tyros mira hacia adelante con una expresión bastante seria y atenta. En eso, todo el grupo se detiene frente a una enorme formación rocosa. Montada en la otra criatura, Lora avisa que el rastro parece terminar justo allí. Sin entender, Edward le pregunta al grupo qué podría significar eso. Explicando la situación, Arya dice que el rastro de sangre y las huellas desaparecieron. Con eso, el guerrero concluye que el jabalí desapareció de repente a mitad de camino. Sin entender, Nog pregunta si algo así es realmente posible que suceda. Viendo los dos caminos, Tyros avisa que no han ido lejos y sugiere que se separen. Dando la orden, él define que los gnomos, Arya y Lora irán por arriba. Mientras tanto, avisa que el resto del grupo continuará por el desfiladero. Mirando hacia atrás, Lora pide que usen una bengala si encuentran al jabalí. Acordando el regreso, Tyros avisa que se encontrarán allí en 5 horas y todos gritan. Entonces el grupo de Tyros empieza a correr, siguiendo por el camino de la parte alta. Ya en otro lugar, siguen subiendo por un camino aún más empinado. Siguiendo adelante, cabalgan en fila por el sendero estrecho entre las rocas. Pero de repente, la montura de adelante deja de moverse y levanta la pata. Sorprendido por la detención, Tyros dice que no puede creer lo que está pasando. Detenidos a mitad de camino, todo el grupo observa lo que está sucediendo allí. Mirando hacia adelante, Lora se impacta al ver otra bifurcación en su camino. Hugo advierte que si se separan, podrían morir antes de que llegue la ayuda. En eso, Pip sugiere que use la habilidad de análisis para ayudar al grupo. Él explica que la habilidad evolucionada ahora puede rastrear al monstruo que buscan. Irritado, le grita a Pip, haciendo que Lora pregunte con quién está hablando. Con una sonrisa, se prepara para usar su nueva habilidad de rastreo. Concentrándose, finalmente activa su habilidad de análisis para buscar al jabalí. Usando su visión especial, le avisa al grupo que logró ver el rastro. La pantalla confirma el rastro, pero él se da cuenta de que la información está cubierta. Entendiendo la situación, se da cuenta de que las huellas del jabalí están completamente ocultas. Recuerda que nunca ha visto a
animales tan buenos para esconder sus propios rastros. Desconfiado, le parece extraño que un jabalí tan grande pueda hacer algo así. Señalando uno de los caminos, le avisa al grupo que Gummo está allí. Sin entender, Tyros pregunta cómo lo sabe, ya que no hay huella cerca. Mirando a Tyros, él solo dice que el líder necesita confiar en él esta vez. Con una sonrisa confiada, afirma que el jabalí está definitivamente en ese camino. Tras la indicación, los otros miembros del grupo parecen un poco indecisos a seguir. En silencio, Tyros solo observa a Nog por unos instantes sin decir una palabra. Sonriendo, dice que confía en Nog y que el grupo seguirá sus instintos. Animado por la confianza, Nog asiente con la cabeza y se prepara para liderar. De repente, la montura del grupo se detiene de nuevo y se niega a continuar el camino. Mirando hacia la entrada de la cueva, Hugo dice que Gummo parece haber entrado allí. Avisándole al grupo, Tyros dice que tendrán que continuar el camino a pie. En cuanto pone un pie dentro de la cueva, algo sucede de repente. Con eso, a los dos se les eriza la piel por la extraña sensación que sienten venir de adentro. Mirando hacia el fondo de la cueva, dice que esa sensación es familiar. Enseguida, ve una silueta en medio de la oscuridad de la cueva. Más adelante, adentrándose más, ve el cuerpo de Gummo ya sin vida en el suelo. Al lado del cuerpo, se ve de cerca la mano del responsable del ataque. Impactado, el grupo entero se queda sin reacción al ver la escena dentro de la cueva. Desde la oscuridad, un monstruo de élite emerge rugiendo hacia los aventureros. Pip advierte que el monstruo de nivel 27 es mucho más fuerte que los demás. Con un rugido, el monstruo desata una habilidad de miedo contra el grupo. Por la fuerza del grito, Lora es lanzada hacia atrás mientras intenta sostenerse. Tapándose los oídos, Arya se queja diciendo que el ruido es demasiado fuerte. En ese momento, todo el grupo se prepara para resistir el efecto del rugido ensordecedor. Pip explica que el grito los debilitó a todos, y Nog cuestiona lo que ve. Entonces se da cuenta de que es un beneficio de su habilidad de análisis mejorado. Avanzando con velocidad, el monstruo se prepara para usar su habilidad de paliza. Luego, la criatura apunta a Tyros y le asesta un golpe devastador. Con un puñetazo, el monstruo destruye el suelo, levantando polvo y muchas piedras. Por el impacto, los otros miembros del grupo salen volando y caen. Al ver el peligro, Nog activa su habilidad de aceleración para actuar rápido. Moviéndose a alta velocidad, avanza para salvar a sus compañeros de la caída. Empuja a Google, quien dice no necesitar ayuda, a lo que él responde, de nada. Lora entonces crea una barrera protectora y pregunta si todos se sienten bien. Agradeciéndole, Hugo dice que fue una gran defensa la que hizo en ese momento. Nog le grita a Tyros que salga de ahí, advirtiéndole que el monstruo es muy fuerte. Irritado, Tyros pregunta si Nog se está acobardando ante un desafío como ese. Él continúa, diciendo que pensaba que Nog era mucho más valiente que eso. Con su espada en mano, a Tyros le entusiasma la doble recompensa del monstruo. Se prepara para el ataque, preguntando si van a dejar suelto algo tan peligroso. Nog intenta advertirle que no ha entendido, pues el nivel del monstruo es alto, pero Tyros lo interrumpe, diciéndole que ayude a matar a la criatura en lugar de dar excusas. En eso, Arya decide ayudar, pero Nog les grita pidiendo que esperen antes de atacar. Google también quiere ayudar, pero Nog la detiene gritando que no deben meterse. De un golpe, el monstruo impacta a Tyros de lleno y lo lanza hacia arriba. Entonces el monstruo grita que ninguno de ellos logra entender la situación real. Suspendido en el aire, Tyros mira al monstruo completamente impactado por lo que sucedió. Avanzando de nuevo, el monstruo le da un poderoso puñetazo justo en el medio a Tyros. Por el impacto del golpe, ocurre una gran explosión que levanta mucho polvo del lugar. Sosteniendo su báculo, Lora queda completamente impactada con la fuerza del monstruo gigante. Al ver la escena, él se da cuenta de que no tienen ninguna posibilidad de ganar la pelea. En eso, Tyros es lanzado contra la pared, haciendo que el grupo grite su nombre. Con mucha rabia, Arya encara al monstruo y lo insulta por ser tan grande. Ignorando a Lora, ella avanza gritando que está acabado y que lo pagará caro. Viendo la embestida, el monstruo solo sonríe de forma amenazante al grupo. Saltando para atacar, ella prepara su alabarda para asestar un golpe poderoso, pero el monstruo levanta el pie, y ella se sorprende con su velocidad. Usando la alabarda, logra bloquear el pisotón en el último segundo posible. Entonces ella grita, sorprendida de que algo de ese tamaño sea tan rápido. Viendo a su amiga en peligro, Lora corre y crea una barrera de protección. Aún con la barrera, ella advierte que el pisotón del monstruo es demasiado pesado. Con la presión, la barrera empieza a agrietarse y ella grita que no puede soportarlo. Desde lo alto, Nog salta y grita que se apresuren y actúen. Sin soportar el peso, la barrera se rompe y el monstruo completa el pisotón. Lejos de allí, el otro grupo de aventureros ve la explosión y se da cuenta de la pelea. Viendo la señal, el guerrero les avisa que vayan al lugar lo más rápido posible. Mientras corre, se pregunta qué tipo de jabalí causa un temblor tan intenso. De vuelta en la cueva, la fuerza del ataque lanza a las dos chicas por los aires. En medio del caos, Nog solo observa la escena con una expresión muy atenta. Recuperándose, Tyros dice que la situación es perfecta para lo que estaba buscando. Con una sonrisa, piensa que ha estado esperando un momento como ese. Él completa su pensamiento, diciendo que quería enfrentar a un enemigo realmente muy fuerte. Empuñando la espada, grita que no retrocederá ante un monstruo de rango B. Encarando a la criatura, dice que no le importa su miedo ni su fuerza. En una narración, revela que ya se cansó de todo lo que vivía. Recuerda luchar contra monstruos débiles solo para juntar algunas migajas. Contando su historia, dice que no le importa que tan peligrosa sea la pelea. Él continúa, diciendo que necesita poner a prueba sus límites para poder volverse más fuerte. Parado frente a él, el monstruo mira a Tyros con una sonrisa bastante aterradora. Con su poder activado, grita que se convertirá en el aventurero más fuerte de todos. Avanzando, Tyros se lanza contra el monstruo con su espada en mano. Girando la espada, se prepara para asestar uno de sus golpes más poderosos. Observando el ataque, Nog se sorprende por la gran velocidad de sus movimientos. Mientras tanto, el monstruo se prepara para el golpe, y Tyros lo desafía a resistirlo. Alzando su espada, se concentra para liberar todo su poder de una sola vez. Exhalando, se prepara para ejecutar finalmente su poderoso ataque. Corriendo por la pared, esquiva un golpe del monstruo y sigue avanzando. Saltando hacia el monstruo, le hace varios cortes en el cuerpo a la criatura. Usando todo su poder, se prepara para usar su ataque del Fénix. Con la explosión, el techo de la cueva comienza a derrumbarse sobre ellos. Al ver el peligro, Nog avisa que Lora y Arya están con él y que necesitan salir. Le grita, pidiéndole a Tyros que se apure y salga de la cueva con ellos. Mirando
hacia atrás, Tyros dice que la pelea probablemente ya terminó y que todo está bien, pero de repente, comienza a sentir algo extraño viniendo de esa misma dirección. Saliendo del polvo, la mano del monstruo aparece y avanza hacia Tyros. Abriendo la boca, el monstruo agarra a Tyros con los dientes y lo aprisiona. Luego, lo lanza por los aires y se prepara para atacar de nuevo. Con un puñetazo, lanza a Tyros con toda su fuerza contra el suelo de la cueva. Viendo la escena, Nock se desespera y grita el nombre de Tyros una vez más. Atrapado en la mano del monstruo, Tyros se esfuerza por soltarse y escapar. La narración explica que el monstruo sacrificó su brazo para proteger su cuerpo. Con rabia, dice que necesita matar a ese desgraciado a toda costa. Mirando a sus amigos, piensa que el sacrificio de ellos no puede ser en vano. Golpeando el suelo, el monstruo continúa su ataque contra Tyros sin darle tregua. La narración continúa, con él culpándose por haberlos llevado a todos hasta allí. Luego, dice que él debe ser quien termine la pelea. Con un puñetazo, logra golpear al monstruo y liberarse de su mano. Con un grito, se prepara para usar su poder y terminar la pelea. Liberando todo su poder, se lanza contra el monstruo con determinación. En ese momento, un objeto es lanzado y golpea la cabeza del monstruo de lleno. Con un impulso, Nock logra atrapar a Tyros y le avisa que finalmente lo tiene. Sorprendido por la ayuda, Tyros solo logra decir el nombre de Nock sin entender. Cargando a Tyros, le dice que el aventurero ya ha hecho suficiente por ahora. Le dice a Tyros que le deje el resto a él y promete sacarlos de allí. Llamando a Pip, se prepara para la huida y el espíritu asiente. Entonces activa su aceleración de nivel 2 para poder escapar del gran monstruo. Bloqueando el puñetazo, logra detener al monstruo y causa una gran explosión. Viendo la escena, Tyros se pregunta cómo es posible que eso suceda de verdad. Creando un vórtice, sale volando de allí a toda velocidad con Tyros. Volando fuera de la cueva, grita pidiendo la ayuda de Gubble, que está abajo. Ya en el suelo, Gubble se prepara y avisa que ya está lista para actuar. Golpeando el suelo con fuerza con el pie, le dice al monstruo que tome lo que se merece. Con el puño cerrado, prepara un golpe para impactar la entrada de la cueva. Ella entonces golpea la pared de roca, causando una explosión y muchos escombros. Con el golpe, toda la entrada de la cueva se derrumba y sella el pasaje. Al ver llegar los refuerzos, él y Tyros solo observan la escena frente a ellos. Con una sonrisa, Nock observa a sus amigos caídos en el suelo tras el derrumbe. Viendo la cueva sellada, celebra gritando que finalmente lograron escapar. Elogiando a su amiga, le hace una señal de pulgar arriba y le dice que fue un gran golpe. Devolviendo la señal, ella elogia su plan de escape para salir de allí. Al llegar al lugar, el otro grupo pregunta si la pelea ya terminó. Viendo el estado del lugar, el guerrero solo atina a preguntar qué sucedió. En el suelo, las dos chicas están inconscientes, y los demás observan la escena. Sentado en el suelo, Tyros le pregunta al grupo qué fue lo que pasó, pero de repente, mira hacia el montón de rocas con una expresión seria. Desde dentro de los escombros, la mano del monstruo aparece y comienza a moverse. Con un puñetazo, rompe las rocas y se libera de la cueva derrumbada. Aterrado, Edward dice que no quiere quedarse para averiguar qué es eso. Acercándose a Nock, Tyros le dice que tenía razón sobre el monstruo, le advierte que no pueden ganar y les ordena a los demás que huyan, mientras el monstruo ruge. Ordenándoles que huyan, les avisa que mantendrá al monstruo ocupado él solo. En eso, el monstruo se agacha sobre la roca para tomar impulso. Entonces la criatura salta con todo en dirección al grupo. Aterrizando con un gran impacto, el monstruo es confrontado por Nock, quien dice que no. En un flashback, narra que sabe lo que es pasar por eso de nuevo. Recordando el pasado, dice que ya ha tenido que dejar amigos atrás. Esperaba que, huyendo a tiempo, podría evitar una situación tan desesperada como esa. En eso recuerda haber tenido que elegir entre él mismo y sus amigos. Explicando su decisión, dice que está cansado de tener que tomar esa misma decisión. Recordando el brindis, narra que hoy las cosas finalmente serían muy diferentes. Gritando con convicción, avisa que esta vez todos volverán a casa juntos. Viendo su actitud, Gubble solo lo mira con una expresión de sorpresa. Él entonces anuncia que tiene un plan, pero que necesitará la ayuda de todos. Ante la propuesta, el gran guerrero solo lo mira en total silencio. Recordando la fuerza del monstruo, continúa analizando la situación de cerca. Finalmente, el gran guerrero acepta y dice que por él está bien. Luego, Tyros también muestra una sonrisa confiada, listo para la siguiente acción. Entonces, todo el grupo se da la vuelta, siguiendo el liderazgo de Nock para ejecutar el plan. Rompiendo la pared, el monstruo avanza con todo para atacar al grupo reunido. Dando la orden, Nock les dice a todos que se dispersen y pongan en marcha el plan. Pisando con fuerza, usa su habilidad para crear una gran onda de choque. En eso, él salta, esquivando el ataque que golpea de lleno a Edward y lo lanza por los aires. Mientras se desliza por el suelo, le avisa a Pip que van a probar la nueva habilidad. Mirándose el uno al otro, ambos se preparan para activar el poder. Al activar la habilidad, crea varios clones de sí mismo esparcidos por el campo de batalla. Sorprendido, el guerrero pregunta si son ilusiones o algún tipo de truco. Entonces, Edward pregunta cuándo fue que aprendió una habilidad como esa. Varios clones rodean al monstruo, llamando su atención y provocándolo. Irritado, el monstruo ruge y se prepara para atacar a todos los clones a su alrededor. Viendo el ataque, el verdadero Nock solo observa y se prepara para el siguiente paso. El monstruo ataca a los clones, que desaparecen con cada golpe que lanza. Huyendo del monstruo, Nock narra que usará a los clones para atraerlo. Con el monstruo distraído, Nock corre lejos, hacia el siguiente punto del plan. Corriendo hacia la cima de una colina, prepara la siguiente parte del plan. En eso, el monstruo lo persigue, haciendo que Nock recuerde los juegos que jugaba antes. Saltando desde el acantilado, desafía al monstruo a que lo atrape si es capaz. Con rabia, la gran criatura se prepara para saltar tras él sin dudarlo. A continuación, el monstruo salta del acantilado, yendo directo tras Nock en el aire. Con asombro, el guerrero grita que el monstruo está saltando detrás del chico. Otro aventurero grita, pidiéndole desesperadamente a Nock que tenga mucho cuidado con el monstruo. Entonces, uno de ellos señala, advirtiendo que el monstruo está justo detrás de él en el aire. Girando en pleno aire, se prepara para usar el objeto que guardaba. Con el dispositivo en mano, narra que ya estaba preparado para esta situación. Lanzando un gancho, se sujeta a la roca y se balancea para alejarse de allí. Mientras tanto, el monstruo sigue cayendo, fallando el blanco por muy poco. Viendo que el plan funciona,
funciona, Google grita celebrando que consiguieron lo que querían. Sin entender, Tyros pregunta de dónde sacó ese gancho de repente. Con un gran impacto, el monstruo se estrella contra el suelo, fallando por completo. Balanceándose, provoca al monstruo, diciendo que eso es exactamente lo que quiere. Aferrado a la roca, le grita con una sonrisa a la criatura que venga a perseguirlo. Preparándose, narra que el monstruo es rápido, pero no lo suficiente para él. En eso, salta y dispara, advirtiendo que, como Goblin, siempre será el más rápido. Viendo la escena, Edward dice que todo eso es una completa locura. Impactado, el guerrero comenta que nunca ha visto a un aventurero con tanta agilidad. En eso, los clones descienden en rapel y atacan al monstruo en medio de la persecución. Entonces, él grita y avisa que es hora de que todos actúen a la vez. Dando la señal, avisa que todo está listo, tal como lo había dicho. Al grito de "ahora", el grupo dispara varios proyectiles contra la montaña de rocas. Viendo los proyectiles, se queja de que los gremlins van a explotar y a alcanzarlo. Cayendo en su dirección, el monstruo se prepara para atraparlo en el aire de una vez por todas. Con un disparo, logra impulsarse y esquivar el ataque del monstruo. Con un suspiro, se siente aliviado por haber escapado del ataque por muy poco. Al ver que el plan funcionó, el grupo celebra que todo salió bien al final. Al ver que no ha terminado, Tyros se da cuenta de que la situación aún no está resuelta. Con un gran estruendo, el suelo donde cayó el monstruo comienza a agrietarse. Desde dentro del agujero, la mano del monstruo emerge, dejando claro que no ha terminado. Cayendo hacia él, Nog narra que imaginaba que eso no lo mataría. En medio de la caída, dice que ya había planeado todo desde el principio. Mientras caen, él y Pip sonríen y narran que todo era para que él subiera de nivel. Con los ojos brillantes, narra que quería dar el golpe final a la criatura. Con un corte preciso, logra cortar la cuerda a la que estaba atado. Cayendo entre los escombros, se dirige hacia el monstruo que está abajo. Dando la orden, grita pidiéndole a Pip que lo ayude en el ataque. En respuesta, Pip dice que será como él desea y se prepara para actuar. Mientras cae, la narración explica que los puntos fueron asignados a su agilidad. Con los puntos asignados, una notificación avisa que una nueva habilidad está disponible. En eso, el sistema informa que la mejora de habilidad finalmente ha sido completada. Con la mejora, activa su aceleración de nivel 3 para el ataque. Con un gran impacto, golpea el suelo, acertando al monstruo de lleno. Impresionado con la escena, el guerrero solo observa, sin poder creer lo que ve. Entre los escombros, él sigue cayendo mientras el monstruo se recupera del golpe. Cayendo a gran velocidad, se prepara para el golpe final contra la criatura. Con un solo golpe, acierta al monstruo, cortando su cuerpo desde arriba. Entonces su ataque atraviesa al monstruo, partiendo a la criatura completamente por la mitad. Atacando rápidamente, Nog corta a la criatura que estaba en su camino. Luego, usa el cuerpo de un monstruo más grande para aterrizar. Viendo las rocas caer, Edward pregunta si alguien más logró ver aquello. Sorprendido, el otro aventurero dice que juraría haber visto algo allí. En una escena rápida, la máscara de Nog se le cae por un segundo. En ese momento, otro goblin enmascarado queda completamente impactado con lo que acaba de presenciar. Sin entender nada, uno de ellos dice que no vio nada porque Nog fue muy rápido. Cuando le preguntan sobre la escena, Tyros responde que sus ojos no pudieron seguir la velocidad. Aún riendo, dice que Nog siempre lo sorprende con nuevas habilidades. Con una mirada seria, el otro comenta que su evolución es casi anormal. Varias notificaciones de nivel aparecen mientras Nog se aleja de allí. Con la misión completa, un aventurero levanta su jarra, lamentando haberse perdido la escena. De vuelta en la taberna, Laura le pregunta cómo sobrevivió a la caída desde esa altura. Después, el grupo lo llena de preguntas sobre sus poderes y la recompensa. Riendo de la situación, Nog les pide que hagan una pregunta a la vez. Con aire de satisfacción, dice que nunca antes había recibido tanta atención. En otro lugar, le preguntan a Tyros cómo fue matar a un monstruo de rango B. Con la mirada seria, recuerda que su liderazgo fue irresponsable. En un flashback, revive el momento en que puso a todos en gran peligro. Recuerda que Nog fue el único que actuó racionalmente frente a aquella abominación. Queriendo ser el mejor, Nog no llevaría a su grupo a un mal final. Aunque tenían miedo, lucharon juntos para poder asegurar la victoria al final. Su espada entonces se parte al golpear el cuerpo del monstruo gigante. De vuelta en el presente, se pregunta qué necesita hacer para alcanzar a Nog. Caminando por el bosque, Nog comenta que están recibiendo reconocimiento como aventureros. Pero Google lo corrige, afirmando que en realidad solo él se está volviendo famoso. Intrigada por la situación, ella le pregunta dónde aprendió a hacer todo eso. Algo incómodo, él responde que ya le había contado sobre Pip. Ella entonces suspira, diciendo que él siempre habla de ese tal fantasma. En eso, Pip aparece irritado y grita que no es un fantasma. Google lo cuestiona, recordándole que están allí para entender por qué matan a los goblins. Luego lo acusa de que solo le importa volverse más fuerte y demostrar su valía. Diciendo que entiende, Nog admite que se siente bien ser valorado por ellos. Luego afirma que la situación es muy diferente a la que vivía antes. En un flashback, otros goblins lo llamaban débil porque sus inventos fallaban. Allí, un anciano les gritaba a todos que lo único que realmente importaba era el poder, mientras Nog era visto completamente solo y aislado de todos. De vuelta, Google le advierte que no olvide lo que pasaría si lo descubrieran. Al escuchar la advertencia, Nog se queda en silencio por un instante, solo escuchando. Quitándose la máscara, ella dice que lo matarían como hacen con los otros monstruos. Rápidamente, él le vuelve a poner la máscara, diciendo que intenta demostrar algo. Alejándose de él, ella dice no estar segura de si los aventureros son amigos. En eso, Pip aparece y le aconseja que no olvide quiénes son ellos realmente. Con una mirada determinada, él dice que pasar tiempo con ellos lo hace creer. Él entonces sonríe y afirma que un día podrá demostrárselo a Google. Tocándole el hombro, Google se prepara para darle una advertencia importante. Riendo con Pip, él afirma que los goblins y los aventureros sí pueden ser amigos. Viendo su terquedad, Google solo lo mira fijamente con asombro. Llamándolo terco, ella le advierte que si quiere continuar, entonces está bien. Sin pensarlo dos veces, termina dándole un puñetazo justo en la cabeza. A escondidas, alguien observa mientras ella le pide que no olvide su advertencia. Emocionado por su poder, grita que eso es simplemente increíble. Celebrando, dice que subió varios niveles por haber derrotado al troll. Al mirar el panel, se sorprende por haber desbloqueado una habilidad útil. Pip entonces le advierte que apenas sabe cómo usar bien esa habilidad. Viendo la ventana, se da cuenta de que la nueva habilidad escala con sus atributos. Confirmando la información, Pip le avisa que debe ser inteligente al usarla.
Ignorando la advertencia, se apresura a probar la nueva habilidad en algo. Irritado, Pip le pregunta si al menos está escuchando lo que le dijo. Entonces, activa la habilidad y arroja el bloque de hielo con fuerza. Con gran velocidad, el proyectil avanza e impacta de lleno en el objetivo. En un flashback, recuerda el día que encontró a la criatura muerta. Fue a partir de ese momento que decidió que quería volverse más fuerte. De vuelta en el presente, el proyectil golpea la montaña y causa una explosión. Recordando la pelea, se muestra que tuvieron suerte al sobrevivir al troll. En esa pelea, un troll aplastaba a un goblin, y se necesitaron 5 para derrotarlo. Después de esa pelea, concluye que nadie habría resultado herido si él fuera más fuerte. Entonces, le grita a Pip que quiere seguir haciéndose cada vez más fuerte. Pip le responde que debería entrenar más, mientras Nock se queja de la respuesta. Y fue exactamente eso lo que hizo, y la noticia se esparció por la ciudad. Al ser los primeros en matar a un rango B, su fama atrae a mucha gente al gremio. Con su nueva fama, Tyros analiza la avalancha de misiones que les llegaron. Ahora parten del antiguo bosque para enfrentar monstruos más fuertes por el mundo. Mientras tanto, los aventureros que vieron la pelea crecieron más rápido que todos. El grupo entero comienza a luchar con más urgencia, como Edward en aquella batalla. Hugo y Laura también mejoran sus habilidades, enfrentando todos los nuevos peligros. Luchando contra un monstruo gigante, busca con urgencia volverse más fuerte. Con su espada en llamas, Tyros se prepara para el combate contra el demonio. Él encara a su oponente, posicionándose para asestar lo que parece ser el golpe final. El viaje entonces revela buenos momentos, como muestra la foto de todo el grupo unido. 2 meses después, actuando como aventurero, termina pisando a una pequeña criatura. En el techo del edificio, Nock y Gubble finalmente consiguen un momento de descanso. Observando el cielo estrellado, le comenta a ella lo pacífica que está la noche. Al ver una estrella fugaz, dice que tal vez se están sintiendo demasiado cómodos allí. De repente, un grito con sus nombres los asusta por sorpresa. Desde abajo, Arya pregunta qué están haciendo en el techo. Ella entonces les avisa que el maestro del gremio está llamando a todos para algo urgente. Con la orden dada, deben ir al salón principal con su equipo. Mientras se arregla, Gubble se pregunta qué querrá el maestro tan tarde en la noche. Caminando con el resto del grupo, Nock dice que pronto lo descubrirán. Al llegar al salón, encuentran al maestro Sepir sobre una tarima. Aclarándose la garganta, se prepara para comenzar su discurso para todos los miembros. Él entonces informa que los Red Raven subieron en el ranking de los gremios el último mes. Entre la multitud, algunos miembros comentan que sus esfuerzos finalmente fueron notados. Con una mirada seria, Tyros solo escucha atentamente las palabras del maestro del gremio. Entonces, se dice que la noticia sobre el ascenso del gremio ya se ha extendido. Al escuchar la noticia, Nock y Gubble reaccionan con mucha sorpresa y asombro. En ese momento, un hombre anuncia que vino del reino de Cromore para reclutar aventureros. Con él, 2 guerreros de apariencia extraña surgen de repente en el salón. Revelando ser de rango A, el primero es presentado como el aventurero Hal. Justo después, la otra aventurera de rango A es presentada como Dorian. El hombre entonces grita que buscan talentos para una misión de rango A. Impactados por la noticia, Nock y Pip no pueden ocultar su gran asombro. Él entonces comenta que el reino de Cromore es el imperio más poderoso. Viendo la oportunidad, Tyros se muestra visiblemente emocionado con lo que acaba de escuchar. El mensajero continúa, diciendo que el rey convocó solo a los aventureros dignos. Con un pergamino en la mano, pide a los convocados que den un paso al frente. Entonces, Tyros Talón, de rango B, es el primer nombre en ser llamado. Después de él, Goliath Valor, también de rango B, es el siguiente en la lista. A continuación, Arya Windwalker, de rango C, es convocada para la misión real. Luego, Laura Rivers, también de rango C, tiene su nombre anunciado para todos. Continuando, Edward Bolt de rango C también es llamado. Justo después de él, Nathan Wren de rango C es el siguiente en ser anunciado. Continuando la convocatoria, Killian Witte de rango C también es llamado a la misión. Para sorpresa de muchos, Gubble de rango C también termina siendo convocada. Con gran suspenso, el mensajero se prepara para anunciar el último nombre de la lista. Y por último, revela que Nock de rango B es el último convocado. Alrededor de una fogata, el grupo de aventureros se relaja durante la noche. Irritada, Gubble le grita a Nock que servir al imperio humano es una pésima idea. Sosteniendo una caja, Nock confirma que está escuchando lo que ella dice. De repente la caja se abre, y él dice que entiende su preocupación. Luego explica que es una oportunidad para que los goblins y los aventureros finalmente sean amigos. Además, afirma que esta es la oportunidad para que se vuelvan más fuertes. En eso, Gubble lo agarra, cuestionando ese deseo suyo de volverse más fuerte. Furiosa, ella dice que no le deben nada a nadie y que arriesgan sus vidas por los humanos. Llorando, dice que él ha cambiado y que ahora solo le importa volverse más fuerte. Sin dudarlo, termina agarrándole el brazo con mucha fuerza. Indignado, él pregunta cuál es el problema, ya que así puede proteger a los otros goblins. Entre lágrimas, ella grita que el objetivo era descubrir por qué los humanos los cazan. Respondiendo, él grita que su objetivo sigue siendo el mismo. Desolada, ella pregunta cómo el peligro puede valer la pena sin saber el motivo. Mientras se va, pregunta qué pasará si él muere en la misión. Con una mirada triste, pregunta qué haría ella si algo le sucediera a él. En un flashback, se muestra que Gubble estuvo a su lado todo el tiempo. Sin entender el sistema, ella siempre luchó a su lado sin importar la situación, y ella lo seguía a todas partes, simplemente porque confiaba plenamente en él. De vuelta en el presente, se seca las lágrimas y dice que él ganó la discusión. Dándose la vuelta para irse, le advierte que esta será su última aventura juntos. Después de la misión, dice que lo único que quiere es volver a casa. Cambiando de escena, su nave finalmente llega a la capital del gran imperio. Impresionado con la vista, Nock dice que el lugar está a otro nivel. En un rincón de la nave, Gubble solo observa su llegada a la ciudad. Entonces, Goliath les advierte que se mantengan cerca para no perderse entre la multitud. Luego grita que podrían desaparecer y nunca más ser vistos. Riendo de la escena, Tyros le pide a Goliath que deje de asustar a los dos. Él responde que solo era una broma mientras se aleja con Tyros. Con el cuerpo en llamas, Tyros lo desafía a meterse con alguien de su tamaño. Provocando a Goliath, Tyros lo reta a una pelea un minuto después. Viendo la discusión, Laura comenta lo extraña que es su dupla. Dándole una palmada en la espalda, Laura comenta que los opuestos forman un buen equipo. Estando de acuerdo con su amiga, Arya suelta una gran carcajada junto con Laura. Viendo su desánimo, Pip vuela cerca pidiendo un poco más de entusiasmo. Al entrar en el salón del gremio, encuentran una multitud de otros aventureros. Inmediatamente después, Nock activa su habilidad para comenzar a analizar a todos a su alrededor. Enfocándose en una espada, se da cuenta de que todos allí son de rango C o superior. Continuando el análisis, se enfoca en el martillo de rango A de una de las aventureras. Poco después, analiza la tonfa de rango A de otra
otra poderosa guerrera. Pasando por un arco, el grupo es llevado al área principal del gremio. De repente, 3 miembros del gremio Dragón de Zafiro caminan por el pasillo principal. Sorprendidos, 2 aventureros los reconocen como los héroes de triple rango S del reino. Con los ojos brillantes, Nock queda completamente impactado al escuchar sobre su rango. Lleno de curiosidad, activa su habilidad para analizar el estatus de los héroes. Intentando analizar a la heroína, el sistema de Nock simplemente le niega el acceso. Sin entender, le pregunta a Pip si su habilidad de análisis está rota. De repente, la heroína de rango S grita, pidiendo la atención de todos los presentes. Con la fuerza del grito, todo el grupo de aventureros es lanzado hacia atrás. Ella entonces advierte que la misión será peligrosa y que no tolerará ninguna distracción. Mirando a la multitud, les dice que se concentren o que se larguen de su vista. Después de la advertencia, se prepara para finalmente explicar los detalles de la gran misión. Se revela que una civilización de orcos está conquistando aldeas y causando el caos. En una imagen, se muestra a los orcos atacando y quemando una de las aldeas. Ella dice que la misión se convirtió en rango A después de que el primer grupo fuera eliminado. A continuación, Tyros le advierte a cualquiera que se sienta incapaz que simplemente se vaya. La heroína complementa, diciendo que eso le ahorra tener que recoger sus cuerpos después. Entonces, le cede la palabra al estratega, amenazando a quien no le preste atención. Con un poco de nerviosismo, el hombre agradece la introducción hecha por la heroína. Preocupada, Google le comenta a Nock que nunca se han llevado bien con los orcos. Recordando la rivalidad, él rememora el historial entre orcos y goblins. En un flashback, se ve a unos orcos maltratando a un pequeño e indefenso goblin en el suelo. Ante el recuerdo, él simplemente aprieta el puño con mucha fuerza. Con determinación, dice que no es momento de tener miedo, pues ahora es fuerte. En eso, su ventana de estatus aparece, mostrando que está en el nivel 23. Desde lejos, la heroína de rango S comenta que encontró la situación muy interesante. Ella entonces se da la vuelta y se aleja con su pequeña criatura flotante. Con una sonrisa, revela que en realidad no pudo ver absolutamente nada. En la cima de un acantilado, el grupo finalmente observa lo que parece ser el reino de los orcos. Al ver la gran ciudad de Udamor, quedan impresionados por el tamaño del lugar. Con una mirada preocupada, Nock se pregunta si de verdad van a invadir ese sitio. Al tener un recuerdo de humanos atacando, intenta alejar rápidamente ese pensamiento. Con la mente enfocada, se dice a sí mismo que ese ataque es necesario. Luego, recuerda que los orcos son brutales con todos, incluso con los goblins. Acercándose por detrás, Tyros le pregunta a Nock si está un poco nervioso por esto. Mirando el horizonte, dice que una guerra nunca es algo fácil. Luego elogia a Nock, diciendo que siempre ha sido bueno enfrentando a los monstruos. Con sinceridad, Tyros le dice que su forma de encarar el miedo lo inspira bastante. Diciendo que es su misión más importante, le cuenta que le trajo un regalo. Al abrir la caja, lo elogia, diciendo que es un gran constructor. Dentro de la caja, hay un arma hecha a su medida, pensada para sus puntos fuertes. Entonces revela que le pidió las medidas a Google y que espera que el mango le quede bien. Tomando la nueva arma, sabe que la misión de hoy será muy peligrosa. Con una sonrisa, dice que quería darle un regalo útil a un amigo. Emocionado, Nock recuerda a Grom diciendo que encontrará una forma de que todos vivan en paz. En otro recuerdo, afirma que los goblins y los aventureros sí pueden ser amigos. De repente, Nock lo abraza, tomando a Tyros completamente por sorpresa con su reacción. Sin soltar a su amigo, termina dejando caer su nueva arma al suelo. Con el rostro aún bajo, le agradece a Tyros por absolutamente todo. Sonriendo, Tyros le dice que no le agradezca por ahora, que todavía es pronto. Ya listos para la invasión, Tyros le pide que le muestre cómo usar el arma. Allá abajo, los orcos divisan la flota de naves aéreas acercándose a la ciudad. Entonces, la heroína de rango S finalmente da la orden para comenzar la invasión. Acto seguido, los aventureros saltan de las naves, iniciando el gran ataque. Para protegerlos, un mago lanza un hechizo de caída lenta sobre varios guerreros. Con el hechizo, aterrizan a salvo en las calles de la ciudad de los orcos. Al ver la invasión, un guerrero orco grita que los están atacando. Sin perder tiempo, Hal avanza y derrota a 2 guardias con sus golpes rápidos. En la línea de frente, Hal y Dorian formaban el grupo de ataque principal de la misión. Dando un paso al frente, se prepara para iniciar su parte del plan. El equipo de rescate estaba compuesto por Nock, Tyros y el imponente aventurero Goliath. Él comenta que los orcos tienen más de 1000 prisioneros que deben encontrar, pero al mirar la ciudad, ve diversas explosiones por todas partes. Todo aquello parecía una masacre, como si estuvieran buscando algo específico. De repente, una explosión ocurre justo a su lado, tomándolo por sorpresa. Sin entender nada, intenta procesar lo que acaba de suceder frente a él. En eso, Google aparece a su lado, manteniéndose también en total estado de alerta. En otro punto de la ciudad, Dorian se enfrenta a un orco samurái después de una pelea. Acto seguido, un grupo de orcos salta desde los tejados, rodeando a los aventureros. Al ver a los nuevos enemigos, Dorian dice que ahora sí parecen un verdadero desafío. Uno de los orcos revela entonces un objeto que empieza a soltar humo. Impactada, Dorian se pregunta si fue él quien logró derribar la gran nave aérea. Hal entonces prepara un ataque, preguntando si eso dará puntos extra por su cabeza. Lanzando su ataque, Hal apunta directamente al enemigo que estaba en su camino. Para defenderse, el orco samurái levanta su arma gigante en dirección al golpe. Con una fuerza tremenda, gira su cuerpo y golpea el arma contra el suelo. En ese momento, su golpe está a punto de colisionar con el ataque del aventurero. Concentrando su poder en el arma, grita para aniquilar el ataque del enemigo. Tomados por sorpresa, Hal y Dorian son alcanzados por el poderoso contraataque del orco. Con el impacto, una explosión gigantesca simplemente cubre toda el área de la pelea. Después de que el humo se disipa, Oniyama cuestiona la audacia de los aventureros en su tierra. Tras el ataque, los cuerpos de los orcos derrotados comienzan a desaparecer lentamente. Saliendo del humo, más guerreros orcos avanzan para continuar la gran batalla. En eso, Kiyoni y Onikimaru llegan, diciendo que esta guerra siempre fue inevitable. Entonces, la orco de 4 brazos llamada Onibaba se revela, lista para el combate. Mostrando todo el shogunato, Onibaba refuerza que la lucha era totalmente inevitable. Kiyoni entonces declara que los aventureros y los monstruos son enemigos jurados para siempre. Desde lo alto de la aeronave, la heroína observa las explosiones causadas por la invasión. Desde allí, continúa monitoreando la situación, viendo estallar otro ataque. Al ver la lucha, comenta que los orcos tienen ventaja numérica, como era de esperarse. Con un pie en el borde, se prepara para unirse también a la batalla. Mientras prepara un hechizo, dice que no esperaba que fueran tan fuertes individualmente, diciendo que por eso están allí, clava su arma en la nave. Dando un paso hacia el vacío, salta de la aeronave en dirección al suelo. Descendiendo a gran velocidad, grita que les mostrará su
poder. Ya en el aire, dice que es hora de desatarse por completo en la pelea. En ese momento, activa su poderosa habilidad de meteoro para atacar la ciudad. Al ver el proyectil cayendo, los orcos en las calles miran hacia arriba asustados. Intentando defenderse, uno de los orcos bloquea un ataque con su espada. Poco después, mira al cielo, preguntándose qué estaba pasando. Con un gran impacto, un cristal gigante emerge del suelo, haciéndolo explotar todo. Mientras tanto, otro héroe entra en acción, cortando a un enemigo por la mitad. Observando la pelea, el grupo queda completamente impactado con la escena que ve. Al ver a un orco rematando a un aventurero, concluyen que aquello es una masacre. Con rabia, Tyros dice que va a masacrar a todos los orcos que encuentre, pero Nog le advierte que no pueden ir porque hay demasiados enemigos allí. Indignado, dice que no se quedará de brazos cruzados, esperando que suceda lo peor. De espaldas, encara la batalla que está ocurriendo frente a él. Entonces grita que no se quedará mirando a sus compañeros morir de esa manera. Intentando calmarlo, Nog le recuerda que su función es la misión de rescate. Él entonces grita que entiende lo que es ver a su gente ser masacrada. Diciendo que aún pueden salvar a muchos, le pide a Tyros que se enfoque en la misión. Goliath entonces está de acuerdo, diciendo que morirán si van para allá ahora. Lora sugiere entonces que tal vez los prisioneros puedan ayudar a cambiar las cosas. Con los ojos cerrados, Edward parece estar de acuerdo con lo que Lora acaba de decir. Sin aceptar la situación, Tyros se da la vuelta para encarar a sus compañeros de equipo. Indignado, grita que ellos no entienden, dejando que la línea del frente se derrumbe. Preocupado, Nog llama a Tyros, viendo que está a punto de hacer algo. De repente, una explosión ocurre justo en medio de la calle donde estaban. Sin pensar, Tyros corre hacia el peligro, dejando al resto del grupo atrás. Sorprendido, Nog solo puede observar a su compañero partir solo a la batalla. En medio del humo, la heroína de rango S aparece justo frente al grupo. Cargando a un orco derrotado, pregunta si el grupo todavía está cerca de la puerta. Luego comenta que no han progresado mucho desde el inicio de la misión. Sin entender, Tyros se pregunta cuál es la diferencia entre él y la heroína. Entonces decide distraer a los orcos hacia el oeste, dándole menos oposición al grupo. Mirando a la heroína, no puede aceptar la gran diferencia de poder. Intentando detenerlo, la heroína le pide que espere, pero él la ignora. Ella entonces lo cuestiona, preguntándole si hizo todo eso por el bien de ella. Parando por un instante, ella simplemente responde que no fue por ella. Activando una habilidad, dice que ahora seguirá el plan original. Al ver la habilidad activada, Nog queda completamente impactado con lo que está presenciando. Impresionado, pregunta si esa habilidad era de aceleración y dice que irá tras ella. Intentando detenerlo, Google dice que la heroína les ordenó seguir con la misión. Volteándose hacia el grupo, dice que es como ya había dicho antes. En un flashback, se esconde de un orco, diciendo que nadie lo entiende. Entonces recuerda la escena de sus padres muertos justo frente a él. Asustado, se tapa la boca, reviviendo todo el trauma de aquel día terrible. Con la mirada llena de furia, dice que irá tras ella de todos modos. Sin dudar, usa sus habilidades para saltar e ir tras la heroína. Impidiendo que Nog lo siga, Goliath solo le pide que no lo haga. Él entonces dice que ver a los aventureros muertos debe haber activado algún detonante en él. Goliath afirma que reconoce esa mirada, pues solo la vio algunas veces en el pasado. Recuerda a Tyros usando sus llamas en un momento de furia total, y que la heroína lo provocara solo sirvió para empeorar toda la situación. En ese estado, Goliath dice que Tyros no es mejor que los monstruos que quiere matar, pero al final, Nog dice que estará bien, porque ese es Tyros. Goliath dice que, por ahora, necesitan terminar primero la misión de rescate. Explicando la situación, uno de ellos dice que los orcos lo superaban en número. Otro aventurero avisa entonces que la heroína enfocaría el ataque en dirección oeste. Con esta información, deciden tomar la ruta del lado este de la ciudad. Cuestionando la lógica, Nog pregunta si realmente habrá menos oposición por ese camino. Entonces se da cuenta de que los enemigos del este vienen en su dirección. Su habilidad de percepción lo alerta, mostrándole que está en gran peligro. De repente, una enorme explosión golpea la calle justo frente al grupo. El impacto del ataque termina destruyendo parte del camino que estaban siguiendo. Golpeado de lleno, uno de los aventureros es lanzado lejos, muy herido. Viendo el cuerpo, Lora le confirma al grupo que lamentablemente no sobrevivió. Ante la escena, Nog solo observa a su compañero caído en completo silencio. A continuación, un general orco surge gritando a sus tropas que vayan hacia el oeste. Anunciado como Rion, avisa que finalmente están llegando al combate. Asustado, Edward pregunta qué es esa criatura frente a ellos. Con la mirada fija, Nog recuerda que los ogros y los orcos tienen una alianza. Preguntándose sobre las probabilidades, no entiende cómo pudieron llegar hasta allí. El ogro entonces comenta que hay algo extraño con los dos pequeños. Luego, dice que su olor es familiar, como algo que ya han comido. Preparándose para la pelea, grita que va a ver qué hay debajo de las máscaras. Con una mirada furiosa, los dos ogros les gritan a los aventureros. Entonces, lanza un poderoso ataque de luz en dirección a Nog y Google. Sorprendidos, los dos goblins solo observan el ataque que viene hacia ellos. Con la ayuda de una bomba, el ataque es desviado y causa una explosión. Celebrando, el ogro dice que logró golpear a los dos con el ataque. Pero saliendo del humo, Edward aparece protegiendo a los goblins con su escudo. Con el pulgar arriba, elogia la acción de Nog, diciendo que fue una buena defensa. Sin perder tiempo, Goliath les grita a todos que entren a un lugar seguro. De lejos, los ogros observan al grupo huir, pero no abandonan la persecución. Corriendo, el grupo se esconde en un callejón para escapar de los ogros. Detrás de una puerta, se preparan para la siguiente fase de su plan. Al ver la huida, los ogros se preguntan si de verdad creen que pueden escapar. Él entonces avanza, diciendo que les mostrará lo que sucede. Irrumpiendo en el lugar, grita que nadie puede escapar del dúo de ogros. Al entrar, no encuentra a nadie y queda completamente confundido con la situación. En eso, el ogro pisa a una pequeña criatura que estaba en el suelo. La criatura entonces comienza a soltar chispas, como si estuviera a punto de explotar. De repente, la criatura explota, causando una gran destrucción en el lugar. Al ver la explosión, uno de los orcos pregunta si eso fue algún tipo de magia. Saliendo del callejón, Nog dice que alguna otra cosa debe haber causado la explosión. Con la mano en la barbilla, se da cuenta de que la explosión fue más grande que el prototipo. Siendo alcanzado por la explosión, el ogro cae al suelo, gritando que eso quema. Sin entender, se pregunta si los aventureros lograron hacer una bomba. Escondido, Nog dispara su arma, apuntando directamente al ogro que estaba en el suelo. Usando un gancho, Nog avanza hacia el ogro para tomarlo por sorpresa. Al ser atrapado, el ogro no puede creer lo que acaba de pasar. Con el enemigo inmovilizado, el ogro grita que fue él todo el tiempo. Nog entonces le dice que no es solo él, para sorpresa del ogro. De repente, todo el grupo aparece, revelando que todo era parte del plan. Aprovechando la distracción, Goliath avanza y le corta el brazo al ogro con su arma. Área
área le dice al enemigo que siempre estuvieron allí, solo esperando. Otro aventurero aprovecha la oportunidad para atacar las piernas del enemigo. Enseguida, Goliat golpea la cabeza del ogro de lleno con su martillo. Después del ataque, cae al suelo, muy herido y casi derrotado. Al ver a su compañero caído, el otro ogro comienza a llorar su pérdida. Con mucha rabia, le grita al grupo, queriendo vengarse, pero Lora impide su avance, diciendo que no hará nada allí. Ella entonces crea una barrera de protección para defender al grupo del enemigo. Goliat le avisa a Google que se prepare para el próximo ataque del ogro. Posicionándose, Goliat y Google se preparan para el siguiente ataque combinado. Al ver la formación, el ogro no puede entender lo que está sucediendo. Avanzando, Goliat le pregunta si no sabe con quién está hablando en ese momento. Con un golpe poderoso, impacta la cabeza del ogro, causando una explosión. Luego le grita al enemigo, preguntándole si sabe con quién está hablando. Con el impacto, el ogro es lanzado lejos, chocando contra un edificio. Derrotado, llama a su hermano, mientras los orcos lo llaman patético. Sosteniendo el cuerpo de su hermano, lo llama y le pide que despierte. Él le recuerda a su hermano todo lo que ya han perdido a manos de los aventureros. En un flashback, recuerda las vidas que perdieron por culpa de los aventureros codiciosos. Desesperado, grita que su hermano no puede morir de esa manera allí. Con lágrimas en los ojos, dice que deberían conquistar el mundo juntos. En eso, Goliat aparece y dice que deberían tener una muerte honorable. Concentrando un ataque, apunta al ogro para finalizar la batalla de una vez por todas. Viendo lo que se avecina, el ogro solo puede gritar de desesperación. De repente, un ataque masivo golpea el edificio donde el grupo estaba escondido. Con el techo derrumbándose, uno de ellos grita que el ataque vino desde arriba. Sin entender, Nog le pregunta a Pip de dónde vienen las bolas de fuego. Ya en el tejado, observan la lluvia de ataques cayendo sobre la ciudad. Enfocado en la situación, solo llama a Pip, preparándose para actuar. Luego, activa su habilidad de análisis para encontrar la fuente. Usando la habilidad, logra apuntar al origen de los ataques en medio del caos. De lejos, el enemigo pregunta sorprendido si Nog realmente puede verlo desde allí. Encontrando la situación interesante, el monstruo comienza a soltar una risa muy siniestra. Entonces se revela que el enemigo es el emperador orco Onikuro, nivel 80. Al ser alertado del peligro, encara un ataque gigante que viene en su dirección. En eso, él y Pip son completamente engullidos por la enorme explosión del poderoso ataque. En medio del ataque, intenta resistir la fuerza de la gran explosión. Piedras y escombros vuelan por todas partes con la fuerza del ataque. Con el impacto, termina cayendo al suelo, completamente inconsciente por la explosión. Preguntando qué pasó, un orco lo levanta del suelo, todavía inconsciente. Luego, los orcos comienzan a arrastrar a los aventureros caídos lejos de allí. Preocupado, Pip pregunta si está bien, y él responde que sí. A pesar de tener poca vida, dice que la cabeza todavía le duele mucho. De repente, uno de los orcos es alcanzado por un ataque sorpresa y fatal. El ataque continúa, alcanzando y derribando a otro orco que estaba cerca. Sin perder tiempo, Goliat pisa firme en el suelo, preparándose para la pelea. Gritándole a los orcos, avanza con su arma contra los enemigos. Luego los acusa de no ser mejores que los goblins, atacando con furia. Impactado por la escena, Nog apenas logra llamar a Goliat por su nombre. Después de salvar a Nog, Goliat le pregunta si fue él quien lo llamó. Entonces dice que es mejor que nada, ya que solo está él allí. Nog responde que no encontró a los demás por la lluvia de fuego. Goliat dice que deberían irse, pues el área está llena de orcos. Sin saber qué hacer, Nog pregunta a dónde deberían ir ahora. Irritado, Goliat dice que está haciendo preguntas más estúpidas que un goblin. Luego dice que irán al castillo a masacrar al emperador orco. Goliat afirma que será imposible salvar a los prisioneros con el líder atacando. Extendiendo la mano, le pregunta a Nog si quiere ir directamente por el jefe. Nog entonces recuerda que él y Goliat nunca se llevaron muy bien. En un flashback, ve a Goliat sosteniendo a un goblin indefenso en sus manos. Con el puño cerrado, dice que no puede darse el lujo de elegir aliados. Enfrentando a enemigos brutales, sabe que necesita toda la ayuda posible. Con una sonrisa, Goliat dice que necesita toda la ayuda que pueda conseguir. Chocando las manos, los dos acuerdan unirse para derribar a ese monstruo. En medio del caos, varias explosiones continúan ocurriendo por toda la ciudad. En eso, la heroína de rango S pregunta qué está haciendo Tyros todavía allí. Luego le recuerda que lo envió a la misión de rescatar a los prisioneros. Él intenta argumentar, diciendo que muchos aventureros están muriendo en el campo de batalla. Diciendo que no lo necesita, ella derrota fácilmente a un monstruo que lo atacaba. Ella dice que el problema de ser fuerte no es estar en la línea del frente. Con un gesto, explica que el poder es para ayudar a los demás. Luego le recuerda que hay miles de prisioneros inocentes que necesitan ser salvados. A continuación, le cuestiona por usar su fuerza para matar orcos. Con remordimiento, él grita, cuestionándose el uso de su poder. En un flashback, se pregunta por qué ha estado luchando todo ese tiempo. Luego se cuestiona la razón por la que se convirtió en aventurero. Al recordar las palabras de Nog, se da cuenta de que pueden salvar a muchas personas. Con una mirada seria, parece haber entendido finalmente toda la situación. Con determinación, se da la vuelta, listo para cumplir su verdadera misión. Frente a una explosión, Tyros observa el caos de la batalla a su alrededor. Pensando, dice que si ayudar a los demás es lo que separa a los grandes aventureros del resto. Entonces recuerda a Nog, preguntándose si ha estado viendo todo mal. Al recordar el abrazo, comienza a reconsiderar sus actitudes como un gran aventurero. Viendo a sus amigos alejarse, se da cuenta de que no es tan bueno como pensaba. Llamando a la heroína, parece haber tomado finalmente una decisión importante. Entonces le pregunta si puede despejar el camino para que él pueda pasar. Rodeada de orcos, ella dice que él tiene razón, que no debería estar allí. Preparando un ataque, él grita que necesita volver con sus amigos. Satisfecha, ella dice que le alegra que haya cambiado de opinión al respecto. Ella entonces le abre paso, mientras lo envía a ayudar a los prisioneros. Con una advertencia, le dice que lo matará si la decepciona de nuevo. En el subsuelo, el grupo escucha el ruido proveniente del techo que se está derrumbando. Preocupada, Google dice que les advirtió que la misión sería muy peligrosa para ellos. Luego se levanta, preparándose para enfrentar los peligros que se avecinan. Irritada, Google dice que les advirtió que la misión sería muy peligrosa para ellos. Levantándose a continuación, se prepara para enfrentar lo que sea que venga. Con la espada descendiendo rápidamente, casi es alcanzado por el golpe mortal, pero él solo se pregunta qué acaba de suceder. En ese momento, el enemigo ataca y destruye la barrera protectora de un solo golpe. Usando su magia, Lora proyecta un círculo de defensa en dirección al ataque. Al ver la espada detenida, el enemigo se pregunta si fue Lora quien lo detuvo. Entonces grita que una magia tan débil jamás podría detenerlo de verdad. Luchando con espadas, él y Edward se enfrentan en un combate directo y muy intenso. Aprovechando la distracción, Hugo salta y aterriza en la espalda del gran adversario. Irritado por el ataque, se prepara para contraatacar con su otra espada. Cuando Arya avanza,
avanza, él cruza las espadas para bloquear su doble ataque. Dándose la vuelta, Laura le ordena a Google que avance para liberar a los prisioneros. En un recuerdo, ella rememora el día en que él la salvó a ella y también a Arya. En ese momento, se preguntaba si ese era el futuro que realmente deseaba. Ella entonces reconoce a Tyros y lo llama por su nombre con lágrimas en los ojos. Recordando la ayuda, reflexiona que siempre estaba llorando y dependiendo de los demás. Recordando, veía a Edward siempre huyendo y gritando que no podría luchar. De vuelta en el presente, dice que Nog y Google le mostraron lo que es ser un aventurero. Agradeciendo con una sonrisa, dice que, al menos por una vez, será diferente. Posicionándose con el grupo, pide que les dejen la pelea principal a ellos. Por un instante, Google solo observa en silencio la determinación de sus compañeros. Cerrando el puño, avisa que volverá en cuanto libere a todos los prisioneros. Luego corre a toda velocidad, pasando de largo a un grupo de guardias. En eso, Arya agarra a Edward por la armadura y lo amenaza por si intenta huir. Riéndose de la amenaza, él responde que ya entendió y que no irá a ninguna parte. Bebiendo una poción, afirma que tomó su decisión hace mucho tiempo. Él entonces declara que prefiere 1000 veces luchar al lado de sus amigos. Un recuerdo de su antiguo grupo de aventureros aparece mientras habla. Terminando la frase, dice que no volverá a huir de una batalla. Irritado, el enemigo se queja de que más y más insectos siguen apareciendo para estorbar. Entonces advierte que los aplastará a todos con su poderosa técnica de espadas. Con un estruendo, la puerta de la prisión es derribada violentamente por alguien. Desde afuera, Tyros golpea al enemigo, lanzándolo contra la pared. Cambiando de escena, Google camina y comenta sobre la alta seguridad del lugar. Al llegar a la prisión, dice que Nog moriría si entrara de esa manera. De repente, unas manos salen de una celda pidiendo su ayuda desesperadamente. Acercándose a la celda, encuentra a varios prisioneros pidiendo ser liberados. Pidiéndoles que se alejen, les avisa que los sacará a todos de allí con calma. Entonces se prepara, diciendo que los liberará a todos y luego encontrará a Nog. En ese momento, Google mira hacia arriba y ve que todo el techo comienza a agrietarse. Justo después, una pared a su lado explota con una fuerza inmensa. Saliendo del humo, un enemigo gigante con una espada aparece frente a ella. Mirándola, le dice algo con una expresión muy seria. En eso, dice que ella tiene un olor diferente al de los demás que están allí. Sin perder tiempo, levanta la espada y prepara su próximo ataque. Él entonces avanza y golpea a Google de lleno con un poderoso ataque. Al ser lanzada con fuerza, Google atraviesa la pared y cae del otro lado. Pisando los escombros, él solo observa el resultado de su propio ataque. Entonces ella se recupera y él elogia el bloqueo que logró hacer. Avisando que intentará algo, se prepara para un ataque más fuerte. Diciendo que será más feroz, salta y concentra poder en su espada. Luego dispara un único y masivo ataque en la dirección en la que ella está. Cruzando todo el patio, el golpe se acerca a ella a una velocidad altísima. Google es golpeada de lleno y completamente engullida por la enorme energía. Dentro del ataque, grita desesperadamente y clama el nombre de Nog. Inmediatamente después, una explosión gigantesca ilumina la ciudad entera. A lo lejos, dos figuras encapuchadas observan la destrucción causada por la explosión. Entonces se miran, cuestionando el origen de tanto poder proveniente de allí. Con los ojos muy abiertos, la figura más pequeña parece haber reconocido algo. En medio de todo el humo, un solo ojo se abre lentamente. Centrándose en el medio de la explosión, observa el resultado del poderoso ataque. Escondido, Nog comenta que Google se encontró con una oponente muy complicada para pelear. De repente, Tyros salta y se posiciona frente a ella para tomar su lugar. Diciéndole que se lo deje a él, Tyros se prepara para el combate inminente. Viendo la intervención, el enemigo mira al nuevo guerrero que apareció allí. Luego se pregunta sobre el nuevo aventurero que usa ataques de fuego. Preguntando por los demás, Tyros descubre que nadie sabe dónde está Nog. Después de escuchar todo, él solo dice que entendió la situación del grupo. Anunciando el plan, dice que van a derrotar al carcelero y a ayudarlos a todos. Empuñando su espada, avanza a toda velocidad contra el gran enemigo. Sorprendida por el movimiento, Google comenta que es demasiado rápido. Con una mirada más seria, el enemigo se prepara para el enfrentamiento directo. Usando su técnica especial, Tyros logra bloquear el ataque de su oponente. Con el choque de las armas, el impacto genera una gran explosión de energía. Usando su ataque de fuego, golpea al enemigo y lo manda a volar. Con la fuerza del impacto, atraviesa el techo de un edificio cercano. Recibiendo el ataque de lleno, es empujado hacia atrás con mucha violencia. Después aterriza en el suelo, apoyándose en su espada y observando el resultado del golpe. Manteniendo la mirada fija, espera cualquier señal de su oponente, pero el enemigo se levanta y dice que ahora la pelea se puso interesante. Gritando en medio del humo, dice que sintió su ataque. Completa diciendo que sintió la llama ardiente que viene del corazón del aventurero. Viéndolo de pie, se pregunta cómo el enemigo sobrevivió a semejante golpe. En eso, Google grita el nombre de Tyros, preparándose para ir a ayudar en la pelea, pero una nueva oponente aparece y le pregunta si está segura de lo que va a hacer. Esquivándolo por poco, Google escapa del puñetazo que agrieta todo el suelo. Entonces ella elogia su agilidad, diciendo que no sabía que los gnomos eran así. Acto seguido, le pregunta directamente si su oponente es realmente un gnomo. De vuelta en la otra pelea, Tyros se da cuenta de que Google ahora está ocupada. Recordando su promesa, se pregunta si de verdad podrá cumplirla. Mientras tanto, los prisioneros miran a través de las rejas y ven a Tyros acercándose. Enfrentando al enemigo, comenta sobre la situación peligrosa debido a su poder. En otro recuerdo, se ve nuevamente frente a un monstruo aterrador. Apretando el puño, afirma que esta vez la situación no puede ser la misma. Entonces se prepara, adoptando una nueva postura de combate mucho más seria. Avanzando con su espada, grita que necesita ser un aventurero mucho mejor. Observando su mirada, el enemigo le pregunta si se cree algún tipo de héroe. Diciendo que va a probar su determinación, el enemigo avanza para el gran enfrentamiento. En medio del choque de poderes, grita que va a pelear con todo. Cambiando a la otra pelea, la oponente golpea a Google con un puñetazo muy fuerte. Lanzando a Google lejos, comenta que es divertido cuando derrota a un aventurero. Ella entonces dice que Google siempre le pone una cara de lástima. Fingiendo llorar, se burla diciendo que se siente mal de que Google esté tan herida. Con una sonrisa burlona, dice que no se lo cree ni un poco. Acusando a Google, dice que ellos invadieron y mataron a muchos de su gente. Pidiendo disculpas, Google explica que solo está aquí para salvar a los prisioneros. Irritada, ella dice que Google está de nuevo intentando dar lástima con excusas. Entonces afirma que aventureros asesinos como Google no merecen nada de su empatía. Continuó diciendo que se creen héroes mientras masacran a toda su gente. Avanzando rápidamente, ataca mientras Google le pide que no pelee con ella. Dándole un puñetazo, le pregunta qué está haciendo allí si no quiere pelear. Siendo golpeada, Google solo piensa que su oponente tiene razón. En un recuerdo, corre de una explosión y se pregunta sobre su misión. Llorando, cuestiona si el peligro vale la pena sin saber el motivo. En otro momento,
momento, ve varios monstruos y se da cuenta de que solo son ingredientes. Viendo a un gran goblin, se pregunta si ellos y los aventureros pueden ser amigos. Después recuerda a Tylos con un compañero, con la posibilidad en mente. De vuelta al presente, piensa que ya no está tan segura de eso. Siendo golpeada de nuevo, reflexiona si ese es el futuro que realmente quiere. Entonces la oponente le da una patada poderosa, empujando a Google hacia atrás con fuerza. Pero Google se recupera y contraataca con un golpe certero en el rostro. Con la mirada fija, se prepara para continuar el ataque sin dudarlo. Lanzando una patada giratoria, golpea a Google con una fuerza impresionante. Luego, conecta una secuencia de golpes, impactando a Google varias veces. Con una última patada, lanza a Google contra la pared, creando un cráter. Mirando su puño, pregunta por qué Google bajó la guardia. Le exige a Google que pelee en serio, diciendo que no necesita ninguna lástima. Levantándose, Google dice que no se trata de lástima ni nada por el estilo. Entonces afirma que entiende su situación más que nadie. En un recuerdo, Google rememora los horrores que los aventureros causaron en su aldea. Recuerda haber luchado contra ellos, pero no por sus propias razones. De vuelta en el presente, declara que ya no luchará por ellos. Señalando hacia adelante, advierte que la batalla final será por su amigo. Recordando a Nog, dice que mantendrá la promesa que le hizo. Entonces se prepara para terminar la misión por el bien de su amigo. Burlándose de su determinación, la oponente dice que es una resolución muy débil. Saltando hacia atrás, grita que su padre siempre dijo que los gnomos son patéticos. Entonces Google le pregunta si no estaba prestando atención a lo que dijo antes. Luego se disculpa y salta hacia su oponente con todas sus fuerzas. En un movimiento rápido, le conecta un golpe devastador directo en el rostro a la enemiga. Al recibir el golpe, la oponente queda completamente sorprendida por la fuerza del ataque. Con el impacto, es lanzada al suelo, creando un gran cráter en el lugar. Justo después, Google le advierte que no pertenece a ninguna de esas razas de aventureros. Luego patea a su oponente, enumerando a los humanos, elfos, gnomos y también a los gigantes. Bloqueando el siguiente golpe, la oponente aprieta los dientes por la fuerza del impacto. Sin detenerse, Google gira su cuerpo y prepara otra patada muy poderosa. Al ser golpeada de lleno, la oponente atraviesa varios edificios en secuencia sin parar. Cayendo derrotada, queda atrapada entre los escombros de una pared completamente destruida. Al ver su propia mano, Google se da cuenta de que su fuerza no encaja en esas categorías. Entonces concluye que su poder es más cercano al de los legendarios Onis. Preguntando si Google es uno de ellos, la oponente muestra su gran sorpresa. Cayendo desde una gran altura, Google aterriza con perfección frente a su oponente. Preparándose de nuevo, se posiciona para continuar el enfrentamiento directo. Saltando con agilidad, lanza una poderosa patada en dirección a Google. Mientras tanto, Google solo observa a su adversaria acercarse para el siguiente golpe. Ante la embestida, ella simplemente se queda quieta con una mirada muy seria. Gritando que eso es patético, la oponente se enfurece y libera su poder. Luego avanza y conecta una poderosa patada justo en medio de su guardia. Siendo empujada hacia atrás, Google intenta resistir el fuerte impacto del golpe. Con la fuerza del golpe, la torre entera detrás de ellas es completamente destruida. Deslizándose por el techo, Google oye a su oponente gritar que ya la ha hecho enojar. Impulsándose hacia arriba, la oponente salta al techo y continúa la persecución. Atacando de nuevo, dice que un guerrero lucha por aquello en lo que cree. Ella se prepara, mientras la oponente explica que ellos dan la vida por eso. En un rápido recuerdo, dos guerreros intercambian golpes en medio de una batalla. Con una sonrisa irritada, se prepara para continuar su serie de acusaciones. Atacando a Google, le grita que lucha al lado del enemigo conquistador. Entonces le pregunta qué clase de amigo haría que todo ese derramamiento de sangre valiera la pena. Recordando a Nog, se pregunta si todo aquello realmente valió la pena. Con un movimiento rápido, esquiva el ataque y prepara su contraataque. Conectándole una patada en la barbilla, dice que a veces también se pregunta eso. Sorprendida por el golpe, la oponente es lanzada hacia arriba sin ninguna defensa. Respondiendo a la pregunta, Google dice que también se pregunta lo mismo. Aprovechando la oportunidad, le conecta un poderoso golpe a la oponente en el aire. Siendo lanzada hacia abajo, la oponente grita mientras cae en dirección al suelo. Con el impacto de la caída, rompe el techo y cae dentro del edificio. Cayendo desde una gran altura, continúa descendiendo hacia el suelo. Pasando por varios pisos, atraviesa todo lo que está en su camino. Al llegar al suelo, el impacto de la caída genera una gran explosión de luz. Desde lo alto del edificio, Google solo observa el agujero dejado por la caída. Caída en el suelo, su oponente yace completamente derrotada después de la larga batalla. Desde lo alto del techo, Google ahora observa la ciudad en llamas a lo lejos. Cambiando de escena, Tylos continúa su feroz lucha contra el otro gran enemigo. Mientras tanto, el resto del grupo aún se enfrenta al poderoso guerrero de 4 brazos. En la prisión, los rehenes continúan esperando el rescate que aún no ha llegado. Recordando a Nog, se lleva la mano al rostro y lo llama en voz baja. Quitándose la máscara, llora al ver toda la destrucción a su alrededor. Mirando al horizonte, dice que solo quisiera poder volver a casa ahora.